Miles y miles de personas han tomado las calles de Londres este fin de semana para protestar contra la inmigración ilegal. Según la Policía Metropolitana, unas 110.000 personas participaron en esa marcha bautizada como Unir el Reino, convocada por Tommy Robinson. Los organizadores, sin embargo, hablan de más de 1 millón de asistentes. Lo cierto es que el despliegue fue masivo, más de 1.600 agentes para tratar de garantizar la seguridad ante tanta multitud. La jornada terminó sin incidentes muy graves, con 9 detenciones, eso sí, y con momentos de tensión para evitar choques con grupos contrarios que también se habían concentrado en la capital británica, en la misma zona, los llamados, o así se hacen llamar, antifascistas. La protesta estuvo marcada por los símbolos nacionales, banderas y mensajes contra esas políticas migratorias, con unos discursos que reclaman la expulsión de musulmanes y que denuncian la pérdida de la identidad cultural. Figuras internacionales como Elon Musk participaron de manera telemática en un acto en el que también se corearon nombres de referentes estadounidenses y se homenajeó al incluso asesinado Charlie Kirk. Más allá de las cifras, de las imágenes, la magnitud de esta movilización abre un debate incómodo para el gobierno británico y en realidad también para las instituciones europeas. Durante años las autoridades han respondido a la creciente preocupación ciudadana sobre inmigración con discursos vacíos y promesas incumplidas en el mejor de los casos, porque directamente a esas primeras voces se las calificaba de racistas. La consecuencia está ahora en las calles, un malestar que se transforma en manifestaciones masivas ante una realidad cada vez más evidente. Lo que hemos visto en Londres no es, desde luego, un episodio aislado, es un síntoma de una fractura política y social que se agrava cada vez que los gobiernos rehúyen decisiones de fondo sobre cómo gestionar esos flujos migratorios, sobre cómo garantizar la convivencia y sobre cómo proteger la seguridad de los ciudadanos. El Reino Unido y con él Europa enfrentan también una evidencia: cuando la política no da respuestas, la calle las exige, y lo hace con una fuerza que empieza a romper todos los equilibrios. Muy buenos días, arrancamos este lunes día 15 de septiembre, ya lo ven, mitad de mes aquí en Dando Caña, con muchos asuntos de los que hablar, celebrando en el santoral del día de hoy Nuestra Señora de los Dolores. Muchos asuntos, como les digo, sobre todo pendientes a esta hora, porque hace apenas unos 2 minutos estaba prevista la comparecencia de la Vuelta Ciclista después de que este fin de semana se cancelara su llegada a Madrid ante todas esas protestas que se habían convocado y producido en los diferentes puntos de la que iba a ser la última etapa, y sobre todo también después de que el fin de semana el propio presidente del gobierno animase esas manifestaciones. Se pueden imaginar todos ustedes cuál es el cabreo de los sindicatos policiales, de los que luego hablaremos, y también resaca la de hoy de este evento, el gran evento que han podido seguir aquí en directo durante todo el fin de semana en el Toro Televisión, la televisión, pero también a través de todas nuestras redes sociales, del Europa Viva 25, éxito absoluto de Santiago Abascal, de Vox y de Patriotas en esta cumbre celebrada en el Palacio Vistalegre Arena aquí en Madrid, que desde luego vamos a repasar a lo largo de la mañana de hoy, no solo lo que todos ustedes vieron, sino también lo que se produjo detrás de las cámaras, porque pudimos hablar con muchos de sus protagonistas, con Pepa Millán, con José Antonio Fuster, con Isabel Pérez, con todos ellos hemos hablado, han atendido a nuestros micrófonos, y aquí a lo largo de la mañana de hoy podrán ver esas entrevistas. Comenzamos ya saludando a los invitados que nos acompañan esta mañana. Josep María Francas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, vivo, como suele ser habitual. Vivo y de lunes. Sí, y de lunes. A ver, a mí los acontecimientos con mucha gente no me han gustado nunca, desde pequeñito. Con lo cual huyo cuando puedo de ir a esos sitios, y si no tengo un motivo especial no voy. Es decir, que ayer yo vi el Viva por televisión, en unos ratos, como había quedado con gente, los tuve que ver en el móvil, y en otros ratos en la pantalla. Y además de ver algún primer plano de Julio Ariza, ahí pues también vi las distintas intervenciones de él por la mañana, y me pareció muy interesante la frase de Abascal, que no la tengo exacta, pero igual se parece mucho, de no nos matan por ser fascistas, sino que nos llaman fascistas para poder matarnos. Creo que define muy bien lo que está pasando. Y asociaría con otra frase que no es suya, que es muy vieja, que es divide y vencerás, y yo en vez de divide y vencerás usaría enfrenta y vencerás, porque creo que estamos en estas.
Me parece súper preocupante, es más, creo que estamos, y siento decirlo porque es lo que siento yo, estamos en un ambiente prebélico, de preguerra civil, no en España, sino en el mundo, en muchos sitios del mundo, y hay un acontecimiento que me lleva a eso, que es la muerte de Charlie en Estados Unidos, perdón, la muerte, no digamos muerte, el asesinato directamente, pero no solamente por el asesinato, sino por la reacción de enfrentamiento entre dos lecturas de ese asesinato. Los que son del entorno del asesinado y los que son del entorno del asesino. Que eso es cuando veo yo la división en la posible guerra civil. Y aquí absolutamente igual con lo de la vuelta a España. No por la vuelta, que tiene muchas aristas. Yo no voy a entrar si es genocidio, si no es genocidio, si el equipo son judíos, no son judíos, si lo paga un amigo de Netanyahu, una tía, me da igual todo eso. Lo que no acabo de ver, bueno, sí acabo de ver y me causa pavor, es cómo un gobierno puede azuzar un enfrentamiento directamente y al mismo tiempo no cumplir en nada su responsabilidad, que es que haya seguridad para que se realice el evento, y estoy de acuerdo, para que se realicen las manifestaciones si están presentadas a su debida forma. Y recuerdo que alguna vez alguien ha pedido para manifestarse con no sé cuántos días de antelación y le han dicho que faltaban días, ¿sí? Y creo que esa se debió montar sobre la marcha. Y no pasó nada, más bien el delegado del gobierno se ha apuntado. Entonces, ese doble rasero y Incluso las ha defendido públicamente. No, ya, claro, sí, y el presidente del gobierno. Pero, diríamos, la cero categoría moral de estos tíos es lo que me preocupa. Porque yo, enfrentarme a gente que opina distinto que yo, anda, que no llevo años. Pero era gente, no era mierda. En fin, vamos a hablar de ello a lo largo de la mañana de hoy. Nos acompaña también Alejandra Nuño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es que empieza Francasa así de golpe y nos ha dejado a todos un poco, bueno, descolocados. No se me ocurre una manera mejor de definirlos. Nos acompaña también nuestro compañero Yago Soler. ¿Qué tal? Muy buenos días, que este fin de semana ha estado dando el callo en ese Europa Viva, ¿no? Muy buenos días, efectivamente, un ambiente muy festivo, con muchos mensajes. Y bueno, pues la verdad es que uno se lo pasa muy bien con toda la gente que había allí, sobre todo en los puestos de las comunidades autónomas. Oye, una delicia, ¿eh? Saludos también a los de Vox Ciudad Real. De verdad, el melón que probé, fantástico el de Tomelloso, ¿eh? Con todos los problemas que decían que había y que el gobierno pues no los escucha. No, si es que desde luego cuando les digo yo que aquí en Dando Caña no nos gusta comer es por algo y aquí tenemos otra prueba de ello. Pues hasta el Europa Viva 25 nos vamos a ir con una de esas primeras entrevistas que pudo realizar nuestra compañera Natalia Fernández Picado durante este fin de semana. Vamos con la primera de ellas, con la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, con Pepa Millán. Pues estamos con Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pepa. Muy buenos días, ¿qué tal? Un día grande hoy, Europa Viva 25, ponemos el colofón final con una jornada que nadie se podía perder. Pues sí, bueno, yo creo que es sumamente importante en estos momentos que podamos celebrar un acto de este calibre con representantes de todos los partidos políticos patriotas de Europa. Vivimos un momento en el que quizá lamentablemente pues hayamos sido la generación que está viendo morir la soberanía de sus naciones, nuestra prosperidad, especialmente los más jóvenes. No ven un horizonte de bonanza y lo que estamos viendo es una imposición cada vez mayor por una serie de grupúsculos supranacionales que lo que quieren al final es la disolución de las naciones tal y como las conocemos, y por eso yo creo que es sumamente importante que hoy estemos aquí alzando la voz en defensa de todos esos valores que al final han permitido que las sociedades occidentales sean las más libres y prósperas del mundo. Hablamos del actual gobierno, hablamos de corrupción, parece que los casos cada vez se van multiplicando más, va cerrando ese cerco en torno al presidente del gobierno, parece que por su parte no ocurre nada, va a seguir en el sillón. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, él ha demostrado sobradamente que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en cualquier país normal y con un gobierno con un mínimo de decencia y de vergüenza, aunque solamente sea por ética o estética, pues ya le habría hecho dimitir, pero el gobierno está efectivamente cada vez más acorralado por la corrupción. Hay que recordar que faltan 5 informes de la UCO todavía por salir y va a hacer lo posible por aferrarse al poder porque necesita servirse del Estado para defender a su familia de la enorme corrupción
que tiene a su alrededor. Lo malo de todo esto es que lo estamos pagando todos los españoles y que nuestro descrédito internacional va en aumento, las instituciones se están laminando y que ya no vivimos en un Estado de Derecho, sino en un Estado de privilegios al servicio de los suyos, tal y como estamos comprobando, con una continuidad de leyes absolutamente liberticidas que son las que nos van a traer durante este curso político el Gobierno y muy especialmente el ministro Bolaños, con ese secuestro de los jueces para blindarse ante su propia corrupción y ese ambiente de creciente violencia que estamos viendo de la izquierda, siempre contra los mismos, contra los que disentimos por parte de este Gobierno. Pero por eso precisamente digo que es importante estar aquí para evidenciar que hay una oposición que no es la del Partido Popular, por mucho que ellos tengan más diputados o más números. Aquí el único partido que ha demostrado oponerse con total rotundidad al Gobierno y a todos sus tejemanejes para blindarse ante su corrupción es Vox, y eso lo estamos demostrando hoy, ¿no? Conocíamos estas últimas semanas encuestas, dan a Vox como uno de los partidos que más crece. ¿Podría estar la llave en el cambio de gobierno en un pacto con el Partido Popular? ¿Se valora desde Vox? Bueno, yo creo que por nuestra parte no salimos a la carrera electoral para quedar segundos, ni muchísimo menos, pero las encuestas, más allá de lo que puedan decir, ni nos las creemos cuando nos dan un mal resultado, ni nos las creemos cuando nos dan un buen resultado. Nosotros creemos en el trabajo bien hecho y en sus resultados que podemos comprobar como en el día de hoy, como lo pudimos ver en las últimas elecciones regionales que ha habido en España, en el Parlamento Europeo, donde el porcentaje de voto a Vox creció considerablemente. Las casas encuestadoras se han convertido en una gran parte de los casos en herramientas para dirigir el voto. Y más allá de eso, nosotros tenemos que fiarnos de lo que hoy pues vemos aquí, a cientos de personas, miles de personas que se han congregado durante todo este fin de semana en defensa de unos valores que, como digo, son los que han permitido que Occidente sea próspera y libre. Los valores cristianos, la defensa de la vida, de la propiedad privada, de la dignidad humana, y eso lo estamos viendo aquí. Nosotros confiamos en eso y confiamos en que podamos sacar a este Gobierno de la Moncloa más pronto que tarde. ¿Pero sería Alberto Núñez Feijóo un socio fiable para Vox? Bueno, yo creo que el Partido Popular no es que sea un socio fiable para Vox, es que no es fiable para ningún español, porque han demostrado hacer una cosa y decir la contraria continuamente. Es decir, ahora les hemos visto cambiar el discurso porque creen que van a arañar un poco de voto a Vox con todo el problema tan grave de la inmigración ilegal, por ejemplo, que nosotros venimos denunciando tan duramente durante los últimos años, pero también hay que recordar que el Partido Popular viene de regularizar masivamente a 500.000 de personas en situación irregular en España, o que se abrió al reparto de menores inmigrantes que llegaron de forma ilegal y que provocó que Vox saliera de los gobiernos, con lo cual yo creo que el Partido Popular tiene un problema grave de coherencia. No sería tan grave si eso nos supusiera arrastrar consigo a millones de españoles que necesitan una alternativa. Nosotros lo tenemos muy claro, hemos sido coherentes, fieles a nuestros principios, aquí está el resultado, y si se llega a frustrar la alternativa de gobierno que necesitamos frente a Sánchez, será por culpa del Partido Popular, no será por culpa de Vox. Y por último, el miércoles amanecíamos con esa noticia que nos llegaba de Estados Unidos, ese asesinato a Charlie Kirk. ¿Qué valoración hacen? Bueno, nosotros creemos que es el resultado del odio llevado a su máximo extremo, es decir, y que lo lamentable de todo esto es ver aquí en España medios de comunicación españoles que se han dedicado a blanquearlo, a insultarlo. Y es el resultado y el fruto de la deshumanización constante que hace la izquierda del contrario. Aquí en España lo hemos vivido con políticos como Calvo Sotelo, pero podemos llegar a vivirlo con ese discurso de odio constante que hace la izquierda. Es decir, cuando Pedro Sánchez sale en ese discurso de investidura y dice que hay que levantar un muro contra la mitad de los españoles, ¿qué consecuencias creen que tienen eso? Cuando el Gobierno amnistía a delincuentes, a golpistas y alenta la violencia en la calle, cuando sus socios han llamado a rodear congresos cuando no les han gustado los resultados. Eso evidentemente tiene un resultado. Aquí no lo hemos llegado a ver con tanta rotundidad en la actualidad, ¿no? Pero eso puede llegar a pasar, y si pasa será por culpa de una izquierda que alenta constantemente la izquierda contra el disidente y que alenta la violencia contra el disidente. Eso lo podemos llegar a ver aquí y es absolutamente lamentable. Yo creo que por eso nosotros tenemos que estar hoy aquí reivindicando los mismos valores que se dedicó a difundir Charlie Kirk, es decir, los valores del humanismo cristiano, la defensa de la vida, de la dignidad humana, y yo creo que el mejor tributo que le podemos rendir hoy aquí es contribuir a esa difusión de esos valores que lamentablemente le han costado la vida, pero tampoco podemos permitir que su vida sea en vano. Pepa Milla, muchas gracias por atender al Toro Televisión. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Esos valores son precisamente los que fueron defendidos en este Europa Viva 25 durante todo el fin de semana. De hecho, esta cumbre que comenzaba el sábado con diferentes paneles, con mesas redondas y también diferentes ponencias de líderes internacionales, arrancaba con un emotivo homenaje a la figura de Charlie Kirk. Se podía ver en el escenario un vídeo en el que mostraba algunas de sus frases más icónicas, más conocidas, así como también diferentes planos de imágenes junto a su familia y a su hija. El objetivo, ya lo saben, recordar su trayectoria y legado. A ninguno de los oradores que pasaron tanto el sábado como el domingo por ese escenario, todos ellos quisieron rendir un minuto o dedicar unas palabras a su figura. Charlie Kirk era mi amigo. Tenía solo 31 años. Era el mejor y más brillante joven líder de Estados Unidos. Pero hoy no estamos solos. Con nosotros, y seguro que sonríe, está Charlie Kirk, que nos ve desde el cielo. Hasta el cielo. Hola, Charlie Kirk. Quiero rendir un sentido mensaje a Charlie Kirk, un joven, un padre valiente que pagó con su vida el precio de su libertad. Quiero dedicar esta locución y brindarle mis condolencias a la familia del mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk. Aún estamos conmocionados por el asesinato de Charlie Kirk, un joven patriota que se dedicaba a promover debates libres en las universidades, con el mejor tono. Santiago Abascal habló de él en su última intervención, la de cierre de este Europa Viva 25, pero es que ya el propio sábado rendía su propio homenaje con el atuendo que mostraba, una camiseta blanca, la están viendo en sus pantallas, con que se veía principalmente el lema Libertad, que es la misma camiseta que llevaba el influencer republicano en el momento de su muerte en esa universidad. En fin, muchísimas referencias a la figura de Charlie Kirk. Y desde luego interesante también esas palabras que señalaba Francas, Alejandra, al inicio del programa, ¿no? De que les llaman fascistas para así poder justificar la muerte. Bueno, vamos a ver, lo que hemos visto con el asesinato de Charlie es un reflejo de una sociedad 100% rota, ¿no? Que además sufre un sectarismo siniestro, o sea, verdaderamente siniestro. Y que comienza, ¿no?, por el uso del lenguaje, es decir, al final el lenguaje es un síntoma de cómo va allanando el terreno, ¿no? Es como la licencia para matar, porque algo habrá dicho. O sea, aquí hubo dos reacciones, ¿no? Los que, bueno, es un asesinato, pero algo habrá dicho, algo habrá hecho que lo justifican, y los que literalmente ya bailaban encima de la tumba, ¿no? Bueno, pues no hace tanto en este país, recordemos que, bueno, hablábamos de ETA como algo que era, bueno, para defender, ¿no?, al pueblo vasco de la opresión. Así que esta es la situación en la que nos encontramos y que no difiere tanto de lo que yo, y voy directamente a otro tema y vuelvo ahora a Charlie. Mirad, yo ayer yo vivo al lado de Cibeles. Intenté ir por Castellana, no pude, tuve que pasar por Cibeles, porque iba a un tema personal a las 6 de la tarde. Cuando salimos a las 7 de la tarde, lo que yo vi en la calle ayer era espeluznante, o sea, espeluznante. O sea, era lo que tú comentabas de ese sentido preguerra, era lo que se vivía. O sea, allí de paz no había nada. Allí lo que veíamos ayer en la calle eran gritos contra Ayuso, contra Almeida, que nos daba igual que fuera la vuelta, que podría haber sido una manifestación del LGTB. Es decir, al final, en un lado y en otro lado del océano, estamos viviendo una situación desalmada completamente, donde el nivel de crispación social es trememundo. O sea, trememundo, y no hay quien justifique este tema. Y al final os voy a decir una cosa, volviendo a lo de Charlie, que precisamente creo que tendríamos que tener un patrocinador en este programa de camisetas, porque yo hubiese venido hoy encantada con la camiseta que él llevaba, por desgracia, ese día. Yo la estaba buscando también este fin de semana. De verdad que lo estaba buscando. Pero fijaos una cosa, es curioso porque cuando hablamos, y además veremos a lo largo del programa también las encuestas que estamos viendo y estábamos haciendo también ahora, vamos a hablar de todo lo que hemos visto en Vista Alegre este fin de semana, pero la gente joven
está votando masivamente al cambio radical, porque se necesita poner puertas urgentemente a todo lo que está pasando en la calle, por un motivo o por otro. Y haciendo uso de la camiseta de la libertad, de lo que Charlie hacía, porque ¿qué hacía Charlie? ¿Cuáles eran las balas de Charlie? Las del debate, las del sujeto, verbo y predicado en la universidad. Jamás le confrontó. Él hablaba a través de los debates. Y yo os voy a decir una cosa, en la universidad hemos sufrido cancelación. Yo soy profesora en diferentes universidades, tanto privada como público, y hemos sufrido cancelaciones. Esto es lo que estamos viviendo, en un espacio donde se supone que tiene que ser el sitio para generar el debate saludable en torno a lo primero que tiene que haber, ¿no? Que es la no confrontación violenta hacia a la otra persona que no te gusta. O sea, al final, cuando hablamos, ¿no?, de normalización o de la no violencia o no el auge de política, es tener esa capacidad de poder debatir con el otro a pesar de que, y perdonad que utilice este ejemplo, de que te repugne. Y eso es precisamente lo que estamos viendo, entre otras cosas alentadas por los propios gobiernos, como hemos visto este fin de semana ayer en Málaga. Pues a mí es verdad que el tema de Charlie Kirk me da bastante miedo. Soy un poco más optimista respecto a que pues no vuelva a ocurrir un enfrentamiento civil, sobre todo armado en España, pero es cierto que cada vez creo que la sociedad está muchísimo más polarizada y no se respeta lo que piensa la otra persona. Yo cuando veía en algunos medios de comunicación, ¿no?, esta semana, cuando hablaban del tema de Charlie, un poco más, y es cierto que pues por haber dicho esto, bien muerto está, les faltaba poner ese rótulo. Me parecieron unos, no sé, unos entrecomillados, unos rótulos bastante fuertes y llamativos. Y es cierto que, bueno, pues el debate, comentabas, ¿no?, el tema de las universidades, y es verdad que muchas veces pues no te dejan hablar, no te dejan debatir, les da igual que pienses, bueno, pues al revés que ellos. Yo, por ejemplo, yo estudié en la pública, estudié en la Complutense de Periodismo. En primero de carrera pues me dijeron que tenía que hacer un editorial, y creo que fue ese año pues cuando el PSOE firmó en un mismo folio con Bildu. Y es cierto que a mí, pues como estudiante de primero de carrera, dije yo, pues, me da asco. O sea, a mí personalmente me daba asco porque siempre me ha gustado investigar sobre ETA, sobre Batasuna, bueno. Y pues uno escuchó ese editorial, se ve que no le gustó, y una vez en una discoteca, días después de eso, a las 5 de la mañana, me dije, tú eres el fascista de la clase. Yo en ese momento me reí, le podía haber soltado una torta, encima más en una discoteca a las 5 de la mañana. Pero decidí reírme y bueno, no hacerle caso. Entonces, claro, estos debates es verdad que muchas veces dicen, oye, esta persona que te dice esto a la discoteca, el día siguiente, si tiene el poder de ir con un objeto o algo en la calle y reventarte la cara, ¿por qué no lo puede hacer? Y simplemente, o sea, pues Charlie iba a las universidades, se sentaba allí en una silla, iba con su puesto, pensaba diferente al resto, pues muy probablemente, pero por eso no justifica, lógicamente, meterle un tiro, y muchísimo menos en los medios occidentales, bueno, los medios occidentales, los medios españoles, ponerlo como si fuese el mismísimo Lucifer. O sea, creo que la libertad de expresión, bueno, pues está bien asentada en España y hay que respetarla y hay que cuidarla, pero visto lo que cuida el gobierno, pues... Se incorpora a esta mesa don Miguel Robledo, muy buenas tardes, el que también ayer se acercó a ese escenario de Vista Alegre, ¿no? Sí, no, la verdad es que fue un acto muy interesante, y lo que te das cuenta es que el tercer partido de este país no tiene espacio, es decir, lo cual es curioso, ¿no? El cuarto y el quinto sí tienen un espacio en los medios generalistas o en las televisiones, y el tercer partido, y según te dicen las encuestas, en una progresión es el que más avanza de todos, pues le cuesta mucho que aparezca, ¿no? Lo cual me llama la atención, pero que frente a eso tienes otra realidad de una España de todos los colores. Ahí había, cuando habló el alcalde de Perú, un grupo de peruanos sin ningún problema, cubanos, venezolanos, es decir, había de todas las nacionalidades, y unidos, yo creo que en esta miscelánea, porque claro, luego cada uno de los que habla ahí pues tiene sus propias sensibilidades, pero yo creo que a todos les une lo mismo, ¿no? Que es lo que antes hablaba de la camiseta que daba Abascal, que es la libertad.
Es decir, o sea, yo quiero expresarme de la manera que quiera y como pueda. Tú estabas contando en la Complutense, ¿no? Es que hace mucho tiempo que las universidades públicas en Madrid, en Bilbao, en las grandes ciudades, hay un pensamiento único. Vamos, y que se te ocurra pensar diferente, porque además eso lleva a que toda la masa, que somos gregarios, pues al final pensemos como el jefe de la manada que dice, no, este señor no puede entrar porque su opinión no merece ninguna... O sea, no es que no merezca credibilidad, no merece ningún respeto. Venía el domingo, el fin de semana, un editorial de un medio muy importante de papel que José María conoce, en el que empezaba diciendo, es cierto que decía que el asesinato no se justificaba nunca ni la violencia, ¿no? Pero que empezaba diciendo que, claro, que es que este señor era una persona que homologaba el aborto a un holocausto, ¿no? Y bueno, claro, que joder, con esas teorías tan agresivas, tan en contra de lo que piensa la sociedad, dices, bueno, chico, o sea, que en algún medio de comunicación del Estado, y no televisión ni radio, o sea, la mayoría de los redactores o el ambiente generalizado es, bueno, claro, es que se lo estaba mereciendo, porque claro, qué cosa decía. Eso todavía fue más exagerado porque no es que homologara el aborto al holocausto, sino que la frase que dice es que creo que el aborto es peor. Dice, o sea que, porque eso también lo encontré en otros sitios. Pero yo, por ejemplo, abundando en lo que decías tú, claro, el acto de ayer acabó sobre las 2 menos algo, menos 10. A las 2. Sí. 2 menos 10. Sí, una cosa así, el himno de España y tal. Con lo cual dije, perfecto, porque va a ser Telemadrid, que empieza, es un único informativo que empieza a las 2, a ver hasta qué punto es importante el acto. Sí. A y media, o sea, a las 2:30, aún no había aparecido y habían hablado, en fin, una manifestación de 4 gatos haciendo no sé qué por las calles. No, pero creo que fue a las 2:36 apareció el acto de Vox. Porque yo estaba convencido de que no aparecería. En el resto de teles también apareció, ya no me fijé, pero en el Telemadrid sí que lo minuté, porque supuse que el entorno del PP no le gustaba mucho que saliera, al menos en portada. Y después otro tema que es, abundando en lo que decía Iago, claro, esta mañana en las tertulias de televisión sí que se justificaban, no hablaban ya de este tema, que lo dan por amortizado, creo, sino que hablaban del tema parecido, que es la vuelta a España, y Palestina, Netanyahu, la madre que lo parió, todo esto, ¿no? Y entonces, y claro, ahí se trataba de que, digamos, la parte más beligerante del tema era, que es lo que dijo, no sé si un ministro o el delegado del gobierno, que es peor, cargarse la vuelta o 30.000 muertos, una cosa, era la comparación, ¿no? Cuando un cerebro... Es que la responsabilidad del delegado del gobierno en Madrid es garantizar la seguridad aquí y no... Por supuesto, pero que cuando un cerebro compara eso, o sea, con lo cual, si ha habido 30.000 muertos, o sea, voy a intentar ser lógico, que algo de lógica estudié de pequeñito. Si tengo que comparar eso, para comparar con 30.000, si me cargo 15, de momento estoy muy a favor, ¿no? Si en vez de 15 me cargo 200, entre 200 y 30.000, joder, no hay comparación. O sea, ¿puedo cargarme hasta 29.990? Pregunto. Por eso todo algún eso periodista... suponiendo que las cifras sean las reales. Ya, aquí cada uno da también sus que está datos, claro, pero entonces algún periodista con el cual me apuntaría a poder tomar un café decía, ¿y cuál será lo siguiente? Lo siguiente que justificaréis, es decir, claro. Porque si hay tantos muertos, eso, pues nos podrán matar a 25, que es una anécdota. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras tanto, reúne en el Congreso de los Diputados a todos sus parlamentarios en este ya iniciado curso escolar. Ha cuestionado la participación de Israel en ese tipo de competiciones, en las competiciones deportivas, y también traslada su admiración por la sociedad española contra la injusticia del genocidio en Israel. En fin, hablaremos de esta vuelta ciclista, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasa un minuto de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Enseguida seguiremos desgranando y contándoles en detalle lo que supuso este fin de semana en Vistalegre con esa Europa Viva 25, pero antes, unos minutos para el Club de Amigos.
Paula Cruzado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alba. Pues muy bien, aquí nosotros también estuvimos en Europa Viva, el Club de Amigos también estuvo presente. De hecho, este año teníamos mucha más movilidad porque al no tener un stand fijo, pues nos pudimos mover, charlar con la gente y la verdad es que nos encantó el calor que nos llegó de todas aquellas personas que nos siguen, que hacen lo imposible por vernos también, porque nos decía, mira, se dieron de alta, pues gente de León, gente de Valladolid, de Cuenca, bueno, es que como venían de todas partes también a las autonomías, entonces era como, pero sí, os sigo, pero es que no llegáis en abierto, pero por internet me han bajado la app, así que nada, desde aquí a toda esa gente, gracias, bueno, pues por hacer posible este medio de comunicación, por buscarse muchas veces las castañas para poder vernos y para poder difundirlo entre sus contactos, que mucha gente nos decía, no, porque es que se lo digo a mi cuñado, se lo digo a mis amigas. Pues muchas veces lo que le pasaba a Yago, al principio me tomaban de facha, dice, pero ahora muchas de ellas pues parece que lo van entendiendo. Yo decía, muy bien, digo, esto es una labor conjunta de todos. Así que desde aquí, gracias por ese calor humano que recibimos este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Gracias a todas aquellas personas que se han sumado a ser socios de esta cadena, a preguntarnos por las donaciones, esa forma de ayudarnos, tanto las donaciones puntuales como las cuotas de socio, que decía la gente, ¿pero tenéis una cuota fija? Pues la cuota se fija cada uno en función de su economía. Nosotros también lo decíamos el otro día, ahora que queda esta recta final de último año, pues para que las economías domésticas vayan haciendo esos apartadillos para poder llegar a esos 250 euros para que se puedan desgravar ese 80%. Es decir, los primeros 250 euros se desgravan el 80%, le devuelve 200 euros. Se queda una cuota de 50 euros al año, que es que al final no es que sea simbólica porque a nosotros nos ayuda una auténtica barbaridad, pero también les ayudamos a ellos a que se puedan bonificarse de esta desgravación que decía una señora, pues para que se lo quede el gobierno, me lo quedo yo. O mucha gente mayor, no, pues yo a lo mejor no llego a hacer la declaración de la renta de forma obligatoria, pero con lo de la desgravación me he enterado que me devuelven, pues la presento. Pues claro que sí, el dinero es de nosotros y no del gobierno, así que cada uno en función de esa economía, de esa planificación familiar y de lo que ellos puedan, pues que nos ayuden a seguir en esta lucha y sobre todo a seguir estando presente en estos eventos que tanta falta nos hacen. Desde luego que sí. ¿Dónde pueden llamar los espectadores? Pues en nuestro teléfono de siempre, el 91-616-2464, lo repito, en el 91-616-2464, o que nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y luego me paso a veros que tenéis unas pulseras que os he visto en las redes sociales que el resto de la televisión no tiene, por cierto, así que todos los que han acudido a Vista Alegre son unos afortunados. Eso es. ¿Y de qué hora se puede llamar? A lo largo de todo el día, no hay excusa, porque nosotras todas las llamadas que a lo mejor no cogemos en el momento, las hacemos en cualquier otra circunstancia. Hay gente que llama por la mañana y luego le llamamos por la tarde y está trabajando y nos dice, no, si nos puede llamar por la mañana, pues le llamamos por la mañana. Y si no, hay gente que directamente escribe. Y el correo electrónico, estamos 24/7. Eso es otra cosa que también nos decía la gente, pero vosotras dormís, vosotras descansáis. Sí, descansamos, pero a esta causa no podíamos faltar, así que de verdad que agradecidos. También nos dieron la enhorabuena por ver a nuestros periodistas por allí, que también les encanta arrimarse a un micro, contar sus experiencias, contar sus cosas y sentirse que no están solos, que juntos somos más fuertes. Y eso solo es posible gracias también al Club de Amigos. 91-616-2464. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti siempre. También Alba. ese correo electrónico que les mencionaba ella hace apenas unos minutos, clubdeamigos@clubdeamigos.org. Volvemos a ese Europa Viva 25, repasamos los principales titulares de Santiago Abascal, sobre todo llamativos en lo que tiene que ver con con esa crítica, ¿no?, a la gestión de Bruselas, a la que acusaba directamente de intentar instaurar un califato islámico en suelo europeo. Leía hace poco las declaraciones de una política con velo de Bruselas, que le decía a los habitantes de un barrio de Bruselas, el barrio de Molenbeek, que los que no quieran ver mujeres con velo, que se fuesen del barrio. Y quieren decir que todos los que se oponen y nos oponemos al islamismo tenemos que abandonar nuestras propias patrias. Pues no nos vamos a ir, ni de nuestros barrios, ni de nuestra patria, ni vamos a aceptar que
que proclamen el califato de Bruselas y que pretendan imponernos desde allí lo que nuestros pueblos rechazan y han rechazado a lo largo de su historia. Un Santiago Abascal al que arroparon decenas y decenas de líderes internacionales, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, la propia Giorgia Meloni o también otras figuras como Víctor Orbán. Santiago Abascal no solo estuvo arropado por simpatizantes, afiliados y líderes autonómicos y provinciales de España, también por patriotas europeos. Una cita a Europa Viva 25 que, pese a contar con bajas a última hora como la de Orbán, Meloni o Le Pen, fijos en otras ediciones, sí que acudieron pesos pesados de Vox a nivel europeo. La política griega, Latinopoulos, fue una de las primeras en poner en pie al Palacio de Vista Alegre con su discurso. I'm very happy to be here. I'm very happy that I find alongside with Santiago Abascal. He's a great man. He has to be elected. Sánchez had to go. Muy crítico con Pedro Sánchez se mostró el político portugués André Ventura, quien señaló que había llegado el momento de acabar con el socialismo. Es el momento de acabar con el socialismo, cambiamos nuestra actitud perante la política y hacer el cambio. Este es el momento, no lo vamos a dejar pasar. También muy duro con la izquierda fue Rafael López, político peruano y alcalde de Lima. Esa izquierda es lo que acabo de decir, ¿no? Es el mal, M.A.L. Mentirosos, viven de la mentira. Asesinos, no tengo que probarlo, y los otros son ladrones. Aunque no presencial, sino desde la Casa Rosada, Javier Milei también quiso intervenir en directo con un discurso en el que la figura de Charlie Kirk estuvo muy presente. Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante, que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Patriotas europeos que de forma presencial o virtual formaron parte de una de las ediciones de Europa Viva más multitudinarias y con la que Vox da el pistoletazo de salida al curso político. Y André Ventura, que precisamente lo estábamos comentando aquí en la mesa, el líder de Chega en Portugal, fue una de las figuras más aclamadas de todo este evento después de un discurso en el que pidió directamente prisión para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, tenemos que acabar con el socialismo en Portugal, tenemos que acabar con el socialismo en España y tenemos que echar a Pedro Sánchez a la cárcel, que es así que no vamos a tratarlo como un criminoso. Seguimos, si les parece, con más de las entrevistas que realizaba nuestra compañera Natalia Fernández Picado. También pudo hablar con José Antonio Fuster. Pues estamos con José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Segunda jornada de Europa Viva 25, éxito rotundo. Ayer hablábamos de que se estaba dando muy bien, que había mucha afluencia. Hoy puede que incluso lo supere. Es que ayer yo nunca había vivido una jornada como la de ayer. Hemos tenido muchísimos vivas en los que la jornada del sábado era un lugar de encuentro de militantes, de simpatizantes. Ayer fue una oleada, nos desbordó a todos. Estuvimos 7, 8 horas ahí moviéndonos entre la gente, fue maravilloso. Y hay un cambio, de verdad, yo he notado un cambio en la mentalidad de las personas, de nuestros simpatizantes, de todos los que nos apoyan, nuestros cargos. El año pasado nos decían cosas como aguantad, aguantad, venga, que se puede, venga, ¿qué tal? Este año ya no, se nos han dicho a por ellos, es el momento. Es claro, no puedes más que obedecerles, tienen razón, es a por ellos, este es el momento. Un cambio de mentalidad quizá por la situación política nacional en la que nos encontramos, por un presidente del gobierno acorralado por la corrupción. Eso, y de verdad también porque ellos si antes lo pensaban, si antes lo percibían, si antes creían de verdad en nuestras palabras, solamente en nuestras palabras, es decir, que somos un partido de principios, este año lo han visto. Nuestra salida de los gobiernos autonómicos por una cuestión de principios, porque el Partido Popular nos expulsó claro, el Partido Popular no tiene ni ideas ni principios. Y nosotros dijimos, nosotros tenemos ideas, nosotros tenemos principios. Entonces lo hemos demostrado y eso es lo que la gente ha dicho, sí, este es un partido en el que puedo confiar. Pero por eso lo que la gente tiene que entender es que estamos movilizando un voto en esas tendencias, encuestas, tendencias que suben. No estamos movilizando el voto ni robándole votos a nadie, primero porque los votos no son de nadie, como para poder robarlos, son de cada uno. Pero lo segundo, estamos movilizando a los jóvenes y al voto de la abstención. Ahora necesitamos que los jóvenes le pregunten a sus padres y sus abuelos ¿qué estás dispuesto a hacer por mí?
que no se queden diciendo, bueno, tú has votado 40 años al bipartidismo, yo no tengo posibilidad de vivienda, yo no tengo posibilidad de trabajo, yo no tengo posibilidad, voy a tener que ir de España y tal, ¿qué estás dispuesto a hacer por mí? Pues es lo que queremos, que los jóvenes le pregunten a sus padres y que los padres digan, te he escuchado. Hablaba de esa ruptura de gobiernos con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos. Las encuestas dan que el Vox sigue creciendo a nivel nacional. Sin embargo, podría ser clave ese pacto con el Partido Popular. ¿Valoran desde Vox que los de Santiago Abascal y los de Alberto Núñez Feijóo lleguen a pactar para sacar de este bloqueo en el que se encuentra el país? No me estoy tirando ningún farol si digo que yo aspiro a gobernar con la mayoría de los españoles. El Partido Popular tendrá que elegir en un momento dado si quiere cambiar todas sus políticas erradas, equivocadas, desquiciadas de los últimos 40 años y quiere de verdad enfrentarse y construir una alternativa en España, o quiere hacerlo de siempre, lo mismo que hace en Europa, pactar con el Partido Socialista, todo. Si quiere hacer eso, no contará con nosotros. Si de verdad quiere cambiar las cosas, podremos sentarnos a hablar. Pero de momento yo lo que quiero es, y lo que necesita España desde luego es una mayoría absoluta de Vox. Así que... Hablamos del fiscal general del Estado. Cada semana vamos conociendo más datos, vamos conociendo una situación que parece imposible. Él no se va a mover de ahí. No parece imposible en las dictaduras, en las repúblicas bananeras. Nunca ha parecido imposible. Ese es el problema. Aquí teníamos unas instituciones que funcionaban, que la gente no trataba de no hacer daño a las instituciones a la que estaba, pero esta canibalización, esta colonización, esta incursión de la vida política en las instituciones es lo que ha conseguido. Si me dices, oye, el fiscal general del Estado está imputado en Venezuela y Maduro se niega a destituirlo, y yo te digo, lógico, es una dictadura. Si me dices, oye, en Alemania el fiscal general del Estado está imputado y el primer ministro alemán se niega a destituirlo, digo, no hombre, no, ¿cómo va a ser eso? Bueno, pues esto es España y España nos acerca, estamos ya inmersos y lo que pasa es que lo saben muchísimos patriotas, ¿eh? Por eso Pedro Sánchez es un apestado en el mundo. Por eso ha perdido completamente todo el prestigio internacional que decía tener. Por eso los portales de los periódicos solamente hablan de su corrupción, de cómo está destrozando este país. Así que a por él. Conocíamos entre los asistentes, entre todas las personas que se han acercado y hasta aquí, hasta Vista Alegre, una de las mayores preocupaciones es esa inmigración ilegal incontrolada. Desde Vox, ¿cómo pretenden frenarla? Inmigración ilegal, incontrolada e incompatible. Esa es la más importante de todo nuestro discurso de inmigración. Miren, nosotros, si tenemos necesidades de tener gente que venga a España a trabajar, tiene que ser ordenada según nuestras necesidades del mercado laboral para cubrir los puestos vacantes que tengamos en algún sector determinado. Nada más. Y el resto es cierre de fronteras, protección de fronteras y mandar un mensaje enorme. Es como si colocáramos una valla gigante de 100 kilómetros de alto en el estrecho de Gibraltar, en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, que dijera, no damos subvenciones, no eres bienvenido, aquí no vas a poder hacer nada, jamás vas a poder tener nacionalidad española. Es un mensaje potente que es el que tenemos que enviar. No puede ser, no vienen huyendo en su mayoría, lógicamente si alguien viene huyendo, si se demuestra de verdad que alguien viene huyendo de una guerra tal, pero lo que tenemos aquí no viene huyendo de una guerra, es una inmigración por motivos puramente económicos y puramente políticos también, porque tenemos una invasión migratoria marroquí que está respaldada por las autoridades marroquíes y que los gobiernos españoles, todos ellos del bipartidismo, se han negado a afrontar. Así que hay que mandar un mensaje enorme al mundo. A España se viene a trabajar, no a recibir ayudas, no a recibir paguitas, ni subvenciones, ni nada. Si quieres venir a trabajar, te integras y respetas nuestras leyes, no las tuyas. No vengas con tus leyes. A España se viene a respetarnos a nosotros. Intégrate, sé un español más, pero demuéstranos que vas a ser un español más. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por atender al Toro Televisión. Gracias. Hombre, Toro Televisión, cómo no. Esta edición de la Vuelta Ciclista a España no ha estado marcada por los pedales, sino por las protestas que han hecho que varias etapas no se hayan podido terminar, poniendo en riesgo la integridad física de los corredores. El fin de la competición estaba preparado para que fuese en Madrid, pero se produjo a 56 kilómetros de la meta. Un grupo de radicales ocupó la carretera y detuvo al pelotón. La organización tomó una decisión. Comunicado oficial. La etapa 21 de la Vuelta finaliza por motivos de seguridad.
no habrá ceremonia protocolaria de podio. El ciclista danés Vingegaard, ganador de la Vuelta, ha afirmado que ha sido la carrera más extraña de su vida. Varios equipos se reunieron en el aparcamiento de un hotel de la capital e improvisaron una entrega de premios. El podio fueron unas neveras. La izquierda más violenta se apoderó de las calles de Madrid, sembrando el caos, destrozando el mobiliario urbano y enfrentándose a la policía. Ha habido 2 detenidos y 22 agentes heridos. Políticos de España han alentado la situación. Irene Montero y Ione Belarra estaban en primera fila de las protestas. No solo desde Podemos, el presidente del gobierno se mostraba contento con lo que estaba sucediendo. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. La presidenta de la Comunidad de Madrid respondía así a Sánchez. Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca, tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país! El alcalde de Madrid también le señala directamente. Se ha inundado las calles de chinchetas y de cristales para que los ciclistas no pudieran pasar y en su caso que si pasaban que tuvieran peligro para su integridad física. Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluyendo el presidente del gobierno, al cargo directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid todavía, y yo lo considero como uno de los días más tristes desde que soy alcalde. Sindicatos de la Policía Nacional señalan al delegado del gobierno en Madrid. Afirman que impidió a los policías usar medios de protección y material antidisturbios desde el inicio de los ataques de los manifestantes. Francisco Martín ha quitado hierro a lo ocurrido y se posiciona del lado de las protestas violentas. En primer lugar, quiero enviar un mensaje de tranquilidad. La ciudad de Madrid se encuentra en estos momentos en una situación de normalidad. Madrid ha hecho una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional. Madrid hoy, como en otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad, enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz. Vamos a hablar de todo ello y tratar de analizarlo con Ángel Mas, el presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que en el día de ayer, ¿no?, también estaba precisamente usted en esa vuelta, y lo que ha denunciado, así lo hemos escuchado esta misma mañana, es que los antidisturbios, en lugar de protegerlos, les trasladaron directamente hacia otro lugar. Desde luego los antidisturbios no hicieron cumplir la ley. Nosotros íbamos a celebrar con el resto del pueblo de Madrid un evento deportivo. Íbamos a animar a un equipo con banderas de España e Israel, que es lo que hacemos siempre. Nos pusimos donde la policía nos dijo que nos pusiéramos, y allí, detrás nuestro, inmediatamente se empezaron a congregar primero decenas y luego centenares de personas con una actitud completamente violenta, coactiva, intimidatoria, amenazante. La policía se puso un cordón entre los dos y básicamente, en vez de ir a los que están allí coaccionando, intimidando a unas personas que iban a apoyar a un equipo, porque ninguna de las banderas que llevaban ellos, que solo era una, era la palestina, ninguna bandera española vi, apoyaba a ningún equipo que participara, en vez de ir a identificarlos, a disolverlos o a detener a alguno, pues nos hicieron movernos primero al otro lado de la calle Alcalá, y cuando vinieron tras nosotros, con un dispositivo muy importante de 6 camiones de los antidisturbios, empezaron a movernos por todo Madrid corriendo, porque los propios antidisturbios nos decían, uno, que no tenían instrucciones de ningún tipo, no estaban recibiendo instrucciones para protegernos. 2, que se habían acumulado 1000 personas y venían a lincharnos. Esas 1000 personas, me pregunto, ¿contra qué genocidio exactamente? Primero, que es un bulo, podemos hablar de eso, pero ¿contra qué equipo ciclistas estaban manifestando o estaban intentando luchar? Su problema en realidad es que existamos, que respiremos, que vivimos en España, y que esa actitud, como digo, violenta, coactiva, la normalización del terrorismo callejero, se fomente, se jalee e incluso se ejecute desde el gobierno y desde los partidos que apoyan al gobierno, es algo gravísimo, porque les puedo asegurar que la comunidad, los miembros de la comunidad judía en España ahora mismo, y cualquier persona normal que sienta que puede defender libre
normalmente ejercer su derecho constitucional de salir a animar a un equipo, de llevar una bandera de Israel, ahora mismo no se siente seguro en nuestro país. Ahora mismo está intimidado porque se ha normalizado esa violencia como modo de avanzar una agenda de una minoría. Bueno, la responsabilidad del Gobierno, tanto de Pedro Sánchez como de la delegación del Gobierno aquí en Madrid, es total por animar precisamente a que se participe en este boicote en la vuelta, ¿no? Bueno, nosotros ya habíamos denunciado ante la Audiencia Nacional esta situación con nombres y apellidos de organizaciones del entorno del Gobierno. Han participado, como sabemos, Bildu y etarras condenados en la organización de las algaradas del País Vasco. Ione Belarra e Irene Montero participaron activamente en el hecho criminal de interrumpir violentamente la etapa de hace 2 días. Por supuesto, han sido denunciadas ante el Tribunal Supremo. Nosotros hemos denunciado ante el Tribunal Supremo hoy al presidente del Gobierno, a Óscar López, a Sira Rego, a Urtasun, a todos los ministros que han estado, Mónica Rodríguez, fomentando, incitando, jaleando la comisión de un delito. Y le voy a decir más, no solo la comisión de un delito sobre la base de un bulo total, sino además el linchamiento que se pudo llegar a producir de cualquier persona que estuviera allí pacíficamente apoyando al equipo de Israel. Es una barbaridad, sin duda, de la que me gustaría seguir hablando en los próximos minutos, pero antes nos vamos a ir, señores, a una brevísima pausa de publicidad y también dejo a los participantes de la mesa que puedan comentar y trasladar sus valoraciones. Aquí les esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Dando Caña, nos vamos acercando al Ecuador de este programa. Continuamos hablando en los próximos minutos de esta Vuelta Ciclista a España, del escenario en el que se produce y también de todas esas protestas a las que ha alimentado directamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de sus ministros durante todo este fin de semana. Yo creo que hay muchos en la mesa que quieren dar su opinión, también escuchar unos minutos más a Ángel Mas. Empezamos, si les parece, por Alejandra. Bueno, objetivo completamente conseguido, ¿no? Han hecho triplete, es decir, ellos buscaban una causa para bueno, poner, como lo hablábamos además la semana pasada, ¿no? Poner un conflicto internacional tan complejo como estaba comentando ahora Ángel hace un segundo, y ponerlo con fines totalmente políticos y a su causa. Y además con alevosía, con premeditación, cuando un gobierno lo que tiene que hacer es proteger. Y os digo, voy a ir al lado personal, es que yo lo vi, Ángel, yo lo viví ayer. O sea, yo vi cómo había familias con sus picnics, con sus niños, familias, y de repente se monta un lío tremendo. Y allí de paz no había nada. Y por supuesto, nadie, absolutamente nadie, hablaba de lo que estaba pasando con Hamás. Nadie. Entonces, que no nos cuenten cuentos, porque, en fin, han encontrado un filón totalmente para dar pues alimentos, ¿no?, a su plebe, y un desvío total de la atención pública, de la conversación, y prueba de ello es que, por desgracia, estamos todos hablando de esto y no estamos hablando de otras cosas, que es lo que verdaderamente nos compete a todos. Así que terrible. 22 policías heridos. Según el delegado del Gobierno, en esta manifestación de orgullo cívico y de pacifismo, 22 policías heridos, 2 detenidos. ¿Cómo puede ser que haya 2 detenidos, que no haya cientos de personas que hayan pasado a disposición judicial esta mañana? Y por cierto, la causa
la causa era lo que menos importaba ayer. La causa era lo que menos importaba ayer, porque los gritos que se escuchaban ayer todavía, a las 8 y pico de la noche ayer en Cibeles, eran contra Ayuso y contra Almeida. O sea, así. Francas, Miguel. Bueno, a ver, a mí lo que me cabrea del tema, y es que uso la palabra, es que el relato lo han ganado abiertamente. Sí. Y que se veía venir, o sea, con perdón, alguien ha metido la pata en medio o alguien no ha sabido contrarrestar ese relato porque se veía venir. Se vio venir y el día siguiente de lo de Gaza, o sea, al día siguiente de la matanza se veía venir cómo acabaría eso. Y eso no deja de ser una desgracia, porque es que el relato se lo ha tragado todo el mundo, o sea, pero todo el mundo, eso el otro día, gente del PP, el comentario que te hacen es: hombre, que sí, que tal, que hay que no sé qué, tal, no sé cuál. O sea, y hoy salía en la tertulia que has intervenido tú, en la que he visto yo, la chica esta tan ecuánime, una tal Lorena, que no, exactamente cada vez que hablaba se me fundía una neurona y cada día me quedan menos, aseguraba lo de los niños famélicos, las fotos que recorren todo el mundo. Pero si eso ya está más estudiado con chorizo, quiénes era un niño famélico, que era un niño que tenía otra cosa, o sea, pero da igual, o sea, venga, y claro, entonces el gobierno español se apunta a eso. Se apunta porque le va bien, porque divide y vencerás, lo que he dicho yo antes, de enfrenta y vencerás, ¿no? Se apunta a eso, porque eso le va de coña, es un tema que no es horizontal, en teoría es horizontal, pilla de aquí, pilla de allá, y lidera un tema en base a mentiras. Pues nada, ahí, en eso estamos. O sea, por lo que has contado, es decir, ahora mismo en Madrid, bueno, en España, pero especialmente en Madrid, si tú vas con una estrella de David, o sea, eres un sujeto eres susceptible de ser golpeado. Sí, pero eso ya no es lo grave, eso era grave antes. Ahora es que yo no estoy seguro de que las fuerzas del orden, que siguen órdenes del comisario X, del delegado del gobierno y del ministro del Interior, vayan a estar allí para protegerme. La quiebra del Estado de Derecho, de las libertades constitucionales, es lo más grave. No que haya alborotadores, no que haya extremistas radicales, que los hay y que incluso tengan cierto amparo. No que sean amparo, sino que tengan amparo, sino que sean verdaderamente el brazo armado, los matones del gobierno. ¿Y cómo explicas esta animadversión que tiene el gobierno hacia Israel y toda esta parafernalia, estas medidas que hace justo una semana anunciaba el presidente del gobierno y que no decidan romper relaciones diplomáticas? No, pero vamos a ver, nosotros tenemos un cuadro en nuestra página web, luego os animo a que lo miréis, donde se ve cada acción contra Israel del gobierno Sánchez con la cronología de cada escándalo que le iba saliendo en cada momento. Claro. La tenemos perfectamente mapeada. Mira, el equipo israelí compitió en la Volta a Cataluña en mayo. No se montó nada. Esto estaba perfectamente organizado. En el País Vasco, bueno, en Cataluña, en Olot, comienzan los problemas con los radicales de siempre. En el País Vasco, un tipo que está condenado por pertenecer al aparato financiero de ETA, monta toda la movida. En Madrid se unen Ione Belarra e Irene Montero. Y decir que esto era algo espontáneo, ¿de verdad? Lo de siempre, unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces. Es la normalización de la cale borroca. Sí, pero con el gobierno a favor, porque la cale borroca, en teoría, el gobierno vasco no estaba a favor, y por eso la solución fue que pagara al padre lo que hacía el hijo. Claro. Pero aquí la solución no es esta, porque el que está detrás es el gobierno. 2 detenidos. Claro. Yago. Pues yo ayer estaba en mi casa, que vivo cerca de, bueno, donde se montó todo el pijoste de manifestaciones y el tercado, y claro, estaba dando vueltas a la cabeza. No voy a ser yo quien defienda a Netanyahu ni al gobierno israelí de las barbaridades que está haciendo en Gaza, que conste que hay que diferenciar entre el gobierno israelí y como Israel del país, que eso a mucha gente, por desgracia, lo generaliza y pues crea efectivamente este odio hacia una bandera de Israel o hacia una persona que se considere judía. Pero claro, yo dándole a la cabeza digo, antes del 7 de octubre, el 2023 fue el año más violento desde 2010. Y Unidas Podemos estaba en el gobierno totalmente callado. O sea, no decía nada, ni ningún consejo de ministros, ni ninguna rueda de prensa, nada. En febrero de 2024 empezó el escándalo de Ábalos.
El 28 de mayo España reconocía a Palestina y luego cuantas más casos de corrupción había, más medidas hacía el gobierno con el tema de Israel y Palestina. Yo creo que es algo bastante peligroso que el gobierno utilice al movimiento pro-palestino, que lo radicalice y que lo lance a la calle. Y me parece muy peligroso también que se utilice a la Policía Nacional, porque ayer estaban los antidisturbios que no podían actuar en el Paseo del Prado, patrimonio de la humanidad, todo hay que decirlo. Todo ello, me parece bastante absurdo lo que se llevó ayer a cabo, la imagen que dimos como país, y mucha de esa gente, que yo lo veía en las manifestaciones, le preguntas si Jerusalén tiene playa y posiblemente te digan que sí. Le dices quién era Arafat y no van a tener ni idea. A lo mejor, quizás, muchos de ellos, que tienen una pinta de no sé ni cómo calificarlos, no te saben situar ni la Franja de Gaza en el mapa. Estaban ahí haciendo barricadas en mitad del Paseo del Prado. Veía unas imágenes de televisión española que eran montañas de vallas y vallas y vallas. Ahí lo que había eran antisistemas alentados por el gobierno, que desde mi punto de vista dista mucho de movimientos pro-palestinos cívicos y normales que tienen todo su derecho a manifestarse. Dicho esto, efectivamente estaba lo de la Volta, no se hizo nada, nunca se ha interrumpido un partido del Rayo Vallecano, nunca se ha interrumpido un partido del Athletic Club Bilbao, ni de la Real Sociedad. Entonces, ni de ningún equipo turco que ocupa el norte de Chipre, que asesina a sirios. Por supuesto, por supuesto. Ni de ningún atleta marroquí. Nunca. Claro, total. Hay un silencio que lo veo bastante hipócrita y bastante lamentable, y sobre todo tampoco se han señalado a estados árabes que también cometen atrocidades. Es decir, yo lo veo algo peligroso, pero sobre todo el hecho eso de que el gobierno lance a gente contra otros que no piensan igual que su movimiento político y que su masa ideológica, y que se usa la Policía Nacional, sobre todo a la unidad de intervención policial, que ayer, desde mi punto de vista, estaban atados de pies y manos, porque están perfectamente preparados para saber distinguir entre gente que está reventando vallas de publicidad y metiéndolas en mitad del Paseo del Prado, a gente que pasa por ahí. Creo que no estamos hablando, con todo el respeto a la policía de Burkina Faso, de la policía de los antidisturbios de Burkina Faso, ni de los antidisturbios de Tailandia. Creo que son lo digo porque varias policías vienen precisamente aquí a entrenarse. Entonces ayer, desde Moncloa o desde el Ministerio del Interior, no se dio orden de actuar, y todo es por sacarse rédito político. Creo que es un muro de humo, no una cortina, sino un muro de humo, que está utilizando una guerra que sinceramente al gobierno le da igual, porque solo hay que ver los datos y lo que estaba haciendo. Mira, Yago, me parece muy interesante lo que dices, pero a mí, y antes lo has mencionado, me parece muy importante no aceptar ni la terminología, ni la narrativa, ni el relato de los que en el fondo lo que quieren es, primero, apoyar a unos yihadistas criminales. Podemos, sabemos por qué los apoyan, porque les financiaron el partido. Vamos a ver, la voz de su amo. Sánchez, sabemos por qué los apoya, lo has comentado tú. Entonces, hablar de Netanyahu, el gran Satán, ¿no? Netanyahu es el primer ministro de un país elegido democráticamente. Un país que sufrió un ataque salvaje, brutal, donde se violaron a cientos de chicas antes y después de morir. Se las descuartizó, se les decapitó, se les mató, se les abrazó vivos. Se les llevaron como trofeos, troceados a Gaza. La población lo recibió con entusiasmo. Que allí, cuando dicen los civiles, los pobres civiles gazatíes pusieron a Hamás en el poder y entusiastamente participaron en la masacre y la apoyaron. En ese contexto, ya se estaba hablando de contención y de proporcionalidad a Israel antes de que siquiera pudiera recoger los trozos de los muertos. Ya les estaban exigiendo estas cosas. Desde entonces ha habido 2 años de guerra, 2 años, en un lugar donde viven 2 millones de personas, donde la comunidad internacional, a diferencia de cualquier otra guerra en Ucrania o en Siria, ha impedido que se desplace a la población a zonas donde no haya combates. Lo ha impedido la comunidad internacional. Luego, hay víctimas civiles en parte por eso, en otra parte porque se
permitió con la financiación internacional que se construyeran 400 kilómetros de túneles por debajo de Gaza. Y el único objetivo era usarlos para que la población civil sirviera de escudo humano a las actividades de los terroristas. Bien, en ese contexto demoníaco y tras 2 años de guerra, según los terroristas, imaginaos la fiabilidad, han muerto 60.000 personas, de las cuales la mitad serían terroristas. Han muerto 30.000 civiles en ese contexto. En una guerra urbana, donde suelen morir 9 civiles por cada un combatiente, han muerto, en el peor de los casos, 1 a 1. 30.000. Por supuesto que es un desastre, pero es que es una guerra. Y el responsable de todas las muertes es el que comenzó la guerra y el que no acepta su derrota. Y los que están en connivencia para impedir que se rindan también son responsables por extender esta guerra. A ver, yo tengo claro que aquí hay un tema de fondo que es, y no lo he entendido nunca, te voy a decir que no lo he entendido nunca, que hay antisemitismo instalado en la sociedad, en parte de la sociedad. Se podría entender que los árabes fueran antisemitas, se podría llegar a entender, porque decir, bueno, son territorios, están ahí al lado, pero no he entendido nunca el antisemitismo social, no he entendido nunca. Y mucho menos la raíz, entre comillas, católica del antisemitismo, eso ya no lo he entendido, todavía peor. Me ha costado mucho entenderlo, porque que sepa yo, el catolicismo, que es el seguimiento de Jesucristo, que sepa yo, este no era moro, no. Este más bien era judío. Su madre también, entonces no, es una cosa que exacto, es una cosa que mentalmente no la entiendo, pero sé que existe, pero no la entiendo. Pero está claro que si estuviéramos hablando de otro sitio no habría ningún problema en lo que está pasando. O sea, el problema está porque son judíos, llámese sionista, judío, Israel, me da igual, eso es una manía que hay de fondo y eso no lo va a parar a nadie. Pero yo voy al relato. Por ejemplo, tú has dicho, violaron tal, sí. ¿Por qué no sería bueno sacar otra vez esas imágenes? Aunque sean muy crudas. Por cierto, yo casi no he visto ninguna. No sé si se publicaron abiertamente. Sé que hay gente que las vio porque hubo visitas. Claro, hubo visitas a Israel que se pasaron entonces las famosas imágenes que son las salvajes. Pero es que igual, visto como te están tratando, igual habría que empezar a soltar, no sé si todas, pero alguna, porque si no, el relato... O sea, lo que ha dicho esta tía esta mañana es que es así de claro. O sea, primero, la chica que se ha enfrentado a ti, lo de Hamas no existía, o sea, Hamas no hizo nada. Eso es Israel que quiere cargarse la franja y menos mal que no ha entrado Trump, que quiere hacer una especie de balneario, porque entonces ya tendríamos todo el batiburrillo, ¿no? Pero lo que ha salido después es los camiones parados que no se distribuye alimentos. Y va a la otra parte y dice, ¿cómo que no se distribuye? Se están distribuyendo todos, excepto lo que roba Hamas, que son no sé cuántos. Bueno, pues aquí tenemos 2 relatos completamente distintos y el español medio, el relato de que lo roba Hamas no lo ha oído casi nadie, porque se da aquí y en otra radio que sepa yo y en ningún otro sitio. Exactamente. Eso es así de simple. Los niños famélicos, pues la gente se cree que son niños famélicos, hechos un cromo, que no comen nada y que los tienen ahí tirados. Claro, aquí se dice, no, es que este niño resulta que tenía una enfermedad de no sé qué y tal, ¿no? Y esa misma foto, y en otra radio también, pues eso no le llega más que a los que escuchan esto, etcétera. O sea, como estas tienes 200, que cuando van a distribuir comida, Israel sale y se carga a toda la gente que está cogiendo la comida. Bueno, pues ese relato no lo he visto contrarrestado por nadie. Ni siquiera mira, aquí se sabe qué ha pasado. Es lo que dices, hay verdaderamente un monólogo. Es alucinante. Hay verdaderamente un monólogo. Las únicas personas con signos evidentes, personas adultas con signos evidentes de hambruna, de infraalimentación, han sido los pobres rehenes que tuvieron que ser intercambiados por cientos de terroristas convictos para sacarlos de allí. Y ellos sufrieron torturas, sufrieron maltrato. Son las únicas personas que ha visto el mundo, personas adultas reales, claro, infraalimentadas y torturadas. En el mundo, lo hablamos antes, el año pasado en Darfur, en Sudán, murieron 500.000 niños de hambre. 500.000 niños de hambre. Según jamás, desde el comienzo del conflicto, dice Hamas que han muerto 100 niños en Gaza por problemas alimenticios. 100. Y estamos hablando de esto.
Es una vergüenza, una gran manipulación a la que invito a los televidentes de Toro TV y a todas las personas que tienen capacidad de difundir la verdad, que participen en ello. Sí, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, la voz de todos, es cierto. Pues nosotros, el acceso que tenemos, voy a todas las televisiones y lo intento pero explicar. en teoría el poder judío era el poder que movía el Pero mundo. esto, bueno, pues se demuestra que ese libelo también antisemita era mentira. Pues que pero, empiece a mover la prensa, no, porque es alucinante. es que era un libelo. Pero te vuelvo a decir, genocidio necesita dos cosas. Un dolus specialis, o sea, una intención específica de acabar con un pueblo. Y una magnitud. Bien, en el dolus specialis, si Israel hubiera querido acabar con todos y cada uno de los habitantes de Gaza, lo hubiera hecho en 2 horas. En 2 horas. Llevamos 2 años de guerra y según los terroristas han muerto 60.000 personas de 2 millones, de los cuales la mitad son terroristas. Ahí va la magnitud. Y cuando hablamos de magnitud de otras cosas que suceden en el mundo, ¿dónde está? No, pero mira, esta mañana había una información de otra radio que me ha chocado mucho. Canadá. Ayer hubo un acto en Canadá donde participó un diputado palestino de Israel, o sea, un diputado en la Asamblea de Israel, palestino. Sí, claro. Primer dato, hay diputados palestinos en Israel. Que han formado parte de coalición de gobierno. Ya, pero que busca después en el otro lado a ver si hay algún diputado judío en algún país. Pero lo siguiente... Ese diputado pide que se acabe con Netanyahu, con todo, con el genocidio, con tal. Un diputado del propio palestino. Y eso que la radio lo daba como, diríamos, como explicación de que realmente hay un genocidio y es un desastre, yo lo doy como que no es genocidio, porque el primero que se cargarían sería él. Hay 2 millones de ciudadanos árabes en Israel. Pues eso es importante. El 20% de la población que vive con todos los derechos civiles y con todas las libertades garantizadas. Miembros del Tribunal Supremo. Ha habido, por supuesto, miembros del gobierno, personas en las Fuerzas Armadas. Hablar de genocidio es verdaderamente una banalización y además un insulto a las víctimas de verdaderos genocidios. Cuando el presidente del gobierno habla de exterminio, lo hace con un ánimo de zaherir la historia del exterminio que todos tenemos en la cabeza, pero además con una prueba evidente de que es falso. Estoy dando datos de los terroristas y allí nadie se empeñó. Muestran las imágenes de Gaza destrozada. Bien, y decimos, ¿y si Gaza está destrozada, cómo es que no han muerto 1 millón de personas? Porque se intentó por todos los medios que aquello fuera una operación quirúrgica complicadísima, pero es una guerra, aceptémoslo, y todos los responsables de todas las muertes de esta guerra, todas, las israelíes, las palestinas, han sido Hamás. Y a mí os pido un favor, la terminología es muy importante, no hay una causa pro-palestina. En este caso, en esas banderas representaban una causa pro-Hamás, pro-yihadista. No estaban defendiendo a los palestinos. Si estuvieran defendiendo a los palestinos estarían diciendo, estos criminales que os gobiernan los tenemos que sacar de allí. Estos tipos que os tienen completamente sojuzgados, que os usan como escudo humano, que usan su terrorismo para causaros un daño tremendo, tenemos que ayudar a destruirlos, a vencerlos y a que se vayan de allí. Y a vosotros lo mejor que podemos hacer para protegeros mientras tanto es desplazaros, como se desplazaron a 12 millones de sirios, como se han desplazado un montón de personas de Ucrania, de Mariupol y de otros sitios, para protegerlos. La comunidad internacional es cómplice de cualquier víctima no combatiente que suceda en Gaza ahora mismo por tomar esa actitud. Aquí lo tenemos que dejar, Ángel Mas, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre, y sois la voz de la libertad. Gracias. Esta es su casa, ya lo sabe. Nos vamos a ir con más asuntos, Antes de irnos con ellos, volvemos a escuchar otra de esas entrevistas realizadas este fin de semana, en este caso a Isabel Pérez, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid. Bueno, estamos con Isabel Pérez, portavoz de la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. Segunda jornada, podríamos decir el colofón final con un gran día, el que nos espera hoy por delante.
Por supuesto, un gran día donde este Vistalegre está lleno de patriotas, de gente que defendemos la libertad, que defendemos la prosperidad y que queremos de verdad un cambio de rumbo para España y para toda Europa, que va a llegar, estoy segura, y lo vamos a ver más pronto que tarde. Un cambio más que necesario por temas como la inmigración ilegal, incontrolada, y que aquí en la Comunidad de Madrid entendéis mucho de ello. Sí, por supuesto, efectivamente llevamos décadas donde el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, están abriendo las puertas de nuestro país sin ningún tipo de control, sin saber quiénes vienen, sin saber qué antecedentes tienen, con ese efecto llamada que están favoreciendo desde los sillones públicos. Cuando se lanza un mensaje a toda África de venid aquí, que os vamos a regularizar la situación, que os vamos a poner un todo incluido, que os vamos a dar todo lo que no llega a los españoles, pues ¿cómo no van a venir? Los culpables son ellos, el bipartidismo, que es el que nos ha traído hasta aquí. Y ahora algunos echan las manos a la cabeza cuando ven lo que está ocurriendo en los barrios donde se están poniendo estos centros de menas, estos centros de ilegales o esos vecinos que tienen que vivir con el multiculturalismo, ¿no? El colapso de los servicios públicos, la degradación de los barrios, la transformación de nuestros barrios, la pérdida de identidad, la pérdida de libertad para las mujeres. Nosotros no queremos ver a mujeres y a niñas tapadas con cárceles de tela como está ocurriendo en muchos barrios y en muchos municipios de España. Así que por eso estamos aquí, para alzar la voz por todos ellos, y tenemos esperanza, mucha esperanza, porque las futuras generaciones necesitan un cambio de rumbo, porque no podemos seguir por este camino de la miseria, de las imposiciones, de la pérdida de libertad y de la persecución por parte de los partidos políticos que quieren imponer el pensamiento único. Hay partidos políticos que se niegan a reconocer que la inmigración ilegal sí que trae una mayor delincuencia. De aquí también se entienden, veíamos hace unas semanas esa violación a una joven. Hay datos reales. Bueno, casualmente esos que favorecen el reparto, esos que se sientan en despachos lejanos a los barrios y a los municipios para repartir ilegales, resulta que a ellos nunca les toca un centro de menas o un centro de ilegales cerca de su casa. Yo a esos políticos que hablan también de las bondades del multiculturalismo les invito a que visiten Parla, que visiten Hortaleza, que visiten Batán, que visiten Fuenlabrada, municipios que están castigados con esa inmigración ilegal, donde se está condenando a vecinos que llevan pagando impuestos toda su vida a convivir con ocupas y a convivir con delincuentes, y a que sus hijas tengan que ser violadas como tuvo que sufrir la familia de Hortaleza, ¿no? Es que esos padres de Hortaleza están pagando impuestos para pagar la estancia de un ilegal en España que nunca debería haber estado aquí. Por eso claro que hay responsables, y los responsables son el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros no queremos entrar en el debate del reparto, ¿no? Como está haciendo ahora la señora Ayuso, de no, en Cataluña, Madrid. No, es que no tienen que estar ni en Cataluña ni tienen que estar en Madrid. Tienen que estar con sus padres, en sus países de origen, y los ilegales también tienen que ser repatriados a sus países de origen. No tenemos que esperar a que violen a nuestras hijas para que resulta que los políticos echen las manos a la cabeza y digan que ahora sí los van a repatriar. Nosotros defendemos la seguridad y en ello estamos trabajando. ¿Por dónde pasaría precisamente esa solución contra la inmigración ilegal que plantean desde Vox? Lo primero, cesar en esos mensajes buenistas que se lanzan desde los sillones públicos de venid aquí, que os vamos a dar todo lo que no tienen los españoles, en Madrid caben todos los acentos, tenemos el corazón así de ancho. Estos son frases que hemos tenido que escuchar de líderes del Partido Popular. Están abriendo las puertas de nuestro país sin ningún tipo de control y están expulsando de los barrios a los españoles que llevan pagando impuestos toda la vida. Tenemos que cambiar esa política de mensajes buenistas y, por supuesto, también tenemos que controlar dónde están yendo los recursos públicos. Tenemos que auditar las ONGs proinmigracionistas. Lo hemos pedido en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso nos lo ha denegado. Hemos pedido también, por ejemplo, que se hicieran pruebas de edad fiables para esos que dice que son menas, porque no son menas y nosotros lo sabemos, y se hicieron las pruebas en Aragón y resultó que el 90% de los supuestos menores que estaban bajo la tutela del Gobierno de Aragón resulta que eran mayores de edad, y la señora Ayuso se ha negado a hacer estas pruebas. ¿Por qué? ¿Qué negocio hay detrás de todo este entramado de ONGs que están recibiendo cantidades y cantidades de dinero público? ¿Quién se está llevando crudo el dinero? ¿Por qué un supuesto mena de 17 años estaba en Hortaleza a las 4 de la mañana? ¿Nadie está controlando estos supuestos menas? Es que la Comunidad de Madrid tiene responsabilidad sobre esos que dice que son menores. Nosotros lo que queremos es que todos aquellos que han entrado a nuestro país dando una patada a la puerta, pues sean repatriados a su país. No se puede premiar a los que han entrado de forma ilegal. Si uno cuida la puerta de su casa y decide quién entra y quién sale, nuestra nación también es nuestra casa y tenemos que controlar quién entra y quién sale. Y por supuesto, todos aquellos que delinquen. Yo he trabajado como abogada
y les puedo decir, y todos los operadores jurídicos que nos estén escuchando saben perfectamente quiénes son los detenidos que están todos los días en los calabozos de Plaza de Castilla, cuáles son sus apellidos y de dónde vienen, y que cometen los peores delitos contra las mujeres, una ideología político-religiosa que es el Islam, que denigra a las mujeres y que aquella que no vaya tapada pues es susceptible de ser agredida sexualmente. Nosotros no queremos esto. Todos aquellos que quieran imponer su cultura, también, fuera de nuestro país, porque no queremos misoginia. Isabel Pérez, muchísimas gracias por atender al Toro Televisión. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz lunes a todos. No sé cómo nos manejamos con la inteligencia artificial. Bueno, hacemos lo que podemos. De la inteligencia artificial, no la utilizamos. No hay secretos. No hay secretos. No hay secretos. Pues mira, lo sabe todo. Donde no va a haber secretos es en Albania, porque han presentado a la nueva ministra anticorrupción. Y es nada más y nada menos que Yela. Así es el nombre albanés, que significa sol. Pues es la nueva ministra anticorrupción. Y esto no es una broma, es de manicomio, simplemente. Pues bien, el primer ministro de Albania creó esta asistente virtual pues para que la ciudadanía le hiciese diferentes preguntas y les ayudara a trámites públicos. Pues el ministro ha ido un paso más y ha decidido que la va a incluir en su equipo de gabinete como nueva ministra anticorrupción. Le pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y le responderá. Evidentemente, luego, al final, quien va a firmar todos los papeles va a ser una persona, quien tendrá la culpa de todo lo que ocurra va a ser una persona, y él mismo también ha reconocido que esto es un producto de marketing. Ahora mismo, ustedes si se meten en redes sociales y ponen Albania, le va a salir aquí nuestra querida Yela vestida con el típico traje albanés, y le podrán hacer todas las preguntas los ciudadanos del país relacionado con la corrupción y todos los trámites públicos que crean necesarios o que piensen que hay una mano negra que está, a lo mejor, llevándose dinero o trapicheando un poco en cuanto a documentos. Pues ustedes le pueden preguntar y Yela, esta Sol que vemos ahí con el traje, pues va a ser la encargada de todo el tema anticorrupción de Albania. El propio ministro Edi Rama dice que están trabajando con un equipo brillante, pero que no solo es albanés, sino también internacional, para crear el primer modelo completo de inteligencia artificial en contratación pública. Dice que la ministra puede ser constructiva si se desarrollan sistemas reales que mejoren la transparencia y la confianza en la contratación pública, y además que está presionando también a otros miembros del gabinete para que se pongan las pilas, es lo que ha dicho él. Oiga, tengan cuidado que usted puede perder el puesto y podemos crear una inteligencia artificial. Como he mencionado antes, él mismo ha dicho que puede pensar que esto es un producto de marketing para que todo el mundo hable de él y no se va a encargar de llevar cuestiones serias del país, pero que no cierra la puerta a que en un futuro todo su gabinete sea llevado por inteligencia artificial. Así que tengan cuidado ustedes. A ver quién en Albania. Al revés, cuidado, no. Imagínate que en España todos los ministros inútiles que tenemos fuera inteligencia artificial. Pero a ver quién crea la inteligencia mucho artificial más barato, y a ver cómo la modelas. Pues mira, el funcionario más alto que tenga el ministerio y más experimentado, ganaríamos mucho y nos ahorraríamos dinero a punta pala. O sea, que a esta ministra corromperla cuesta más. Cuesta más. O sea, más pasta. Sí, totalmente. Pero aquí quien desarrolle este producto, esta inteligencia artificial, pues evidentemente tú le puedes dar unos parámetros y decidir qué tipo de cosas y qué tipo de documentos usted cree que es corrupción. Aquí en España sería inviable, yo creo, porque estaría echando humo todo el rato. Porque al final la inteligencia, yo creo que no. No, con una no hacemos nada. No, totalmente de acuerdo. En España no hacemos nada. Y como se metan ya, imagínense ustedes, en el perfil de Óscar Puente de X, pues nos hemos quedado sin inteligencia artificial, y si ya no tenemos dinero, pues imagínense, nos quedamos más aún. No está nada mal, ¿no? Un nuevo paso más al mundo de la tecnología. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Esto es brutal. Porque muchos años aquí en España se ha estado hablando de las lenguas y hay que hacerlas todas cooficiales. En el Parlamento Europeo hemos llevado propuestas para el gallego, para el catalán, hemos dejado fuera el valenciano incluso, ¿no? Y hay gente que no sale de esa casilla y que por narices tiene que ser, en este caso, todo en catalán. Vamos a ver lo que ha ocurrido en un parking de Barcelona de una pareja que una barrera que era semiautomática, no le funcionaba al salir del parking y tiene una conversación con una de las asistentes. Jo tampoc t'entenc en tu, no t'entenc a tu. Tiene que hablar en español. No tinc que parlar en castellà, val? Primera, ve algú? Tiene que hablar en español. No tinc per què parlar en castellà, t'estic dient. Ve algú a atendre'm? La matrícula es 5. Señora, ¿me puede hablar en español? No, senyora, no em vinguis tu
Doncs, ve algú? Hola. Ve algú a obrir la porta? Señora, ¿me puede hablar en español, por bien favor? la matrícula, 5. Han escuchado a la pareja que le está diciendo el nombre de la matrícula en catalán y la persona que está al otro lado del interfono, que no sabe catalán, le está diciendo, disculpe, ¿me podría hablar español porque no le entiendo? Y así no nos vamos. Y incluso que ellos siguen en sus 13 y dicen, es que me da igual, no te voy a hablar en español, apunte la matrícula, y se lo sigue diciendo en catalán cuando la otra persona dice, oye, no hablo catalán. No le importaría a usted que es más fácil hablar en español, porque yo entiendo que sí que sabían español. Ya lo presuponemos, pero ellos continuaban con que no querían hablar por narices en español. Debe ser que si hablan en español, pues o sea, hay un terremoto o algo y ya se van a quedar de por vida encerrados en el parking. Pues este es uno de los casos cuando el plurilingüismo se pretende instaurar en todas las bases de la sociedad, y en este caso ya hemos visto gobiernos como el de Cataluña y gobiernos como otras partes de España que se niegan a hablar en español, ya incluso propios trabajadores de las comunidades autónomas que no tienen la capacidad para hablar catalán, se les han cerrado, o con los carteles, que al final la comunicación así es imposible. Pues esto es un ejemplo más de lo que está ocurriendo en un parking de Barcelona. Pues nada, pues al final pues te quedas encerrado en el parking. No sé, al final va a tener razón cuando Puyol decía, oiga, que vengan marroquíes, que vengan del Magreb, mucho mejor que vengan de Sudamérica, porque los de Sudamérica no valoran español, ¿no? Y aquí lo tienes, hubiera sido mejor con un marroquí que no hablase catalán y solo hablase árabe. De todos modos, yo ahí suspendo a los dos, ¿eh? Te veo equidistante. Sí, en ese tema bastante equidistante. Si eso pasa en Sevilla no tengo ninguna duda, pero si que pasa en Cataluña y una persona que está atendiendo al público no tiene capacidad para aprender catalán, que vaya aprendiendo rápido porque tiene un problema. Porque las cosas, los países o los estados o las comunidades o las provincias, lo que tienen cosas de idiosincrasia propia. Y tienes que adaptarte, igual que decimos aquí al de Argel, que si viene a España hay que acatar las leyes españolas. Si te vas ahí tienes que entender que vas a un sitio donde hay un idioma específico. Que tienen que saber donde los dos que son oficiales, si no hay que puedes manejarte en uno o en otro. Los dos son oficiales. Pero no es obligatorio. Los dos son oficiales exactamente, con los cuales tienes que saber hablar y entender los dos. Por eso digo que suspendería los dos. Si no hubiera enconamiento, eso se resolvía. En mi época no había problema. ¿Dónde pone que tengas que aprender los dos? Un segundo, que no he acabado. Si a mí una señora me dice eso, que no me habla en catalán, en castellano, o no habla en catalán, hace 20 años, pues se cambiaba de idioma y ya estaba. Ahora, como hay cabreo, por parte de algunos, o sea, el tío que no es capaz de hablar en castellano a la otra es porque ya viene quemado de casa. Pero la otra tiene un problema, que si no tiene ni puñetera idea de catalán, es más, para entender lo que le dice un tío del parking, tampoco hay que saber un catalán muy profundo, ¿eh? Yo suspendo los dos. Pero en este caso yo creo que no es culpa de la trabajadora a lo mejor, sino de quien le contrata. Eso me da igual a mí, pero yo suspendo los dos. Claro, y si lleva 2 la meses que trabaja de cara al público es una cosa, la contrate quien la contrate. No, o sea, yo que también soy de una comunidad donde hay otro idioma, ¿no? Como el gallego, es verdad que, bueno, pues se tiene que entender, no sé, si esta persona viene de Lima y lleva una semana a ti, a lo mejor no ha tenido la capacidad para... Pues me recuerda, por ejemplo, al alcalde de Paiporta, que echó a una persona del pleno, porque una argentina, de hecho, porque quería que hablase en español, no en valenciano, pero... Se aplicar un poquito de sentido común, ¿no? Claro. Y que no esté el tema enfurecido. En fin. Por el nacionalismo, por el separatismo, por lo que quieras. No, por supuesto. Claro. Porque si el tema está enfurecido, está enfurecido. Tengo que hacer una pregunta antes de irnos. Casi nos animas el lunes. Bueno, pues ¿cómo os gusta? Lo deprime. ¿Cómo os gusta la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Con huevo. Con cebolla, con huevo es importante. Y porque a veces te ponen otra cosa que no tenga que ver. Igual los huevos del Ministerio de Sanidad, ¿no? Igualdad. Eso es un huevito. Igualdad, perdón. No he entrado en De la nueva campaña. Déjalos de Sanidad. Ahí se ve una tortilla, ¿no? En el anuncio sale una tortilla. Está el actor Paco León haciendo y la gallina y... Sí. Pues bien, esta pregunta la hago porque no creas que yo me aburro y digo, vamos a hablar y vamos a hacer sonreír a la gente. Es decir, soy tonto, pero tampoco tanto. Esto viene por el CIS de Tezanos, porque en julio hicieron unas preguntas sobre turismo y gastronomía a todos los españoles, en concreto, bueno, a todos no, a 3.000 españoles. Pues en una de esas preguntas van a ver sus pantallas como en la propia encuesta le preguntaban cuál es la comida favorita, su comida favorita. Ganó la paella y luego dice, ¿y esa tortilla de patatas cree usted que debe hacerse muy hecha o poco hecha? Gana poco hecha y con, hecha o poco hecha, ya está. Pues usted sigue bajando la encuesta y de repente
le hacen otra pregunta. ¿Quién cree usted que debería ser el próximo de los principales líderes políticos? ¿Quién preferiría usted que fuese el presidente del gobierno en estos momentos? Esto en una encuesta de turismo, has dicho, ¿no? Sobre tortillas. Sí, sobre tortillas de patatas. Era por enfatizar en ello. Me pregunta con y sin cebolla y de repente, ahí va, pues tiene que mover un Sánchez encebollado, digamos. Pues le pregunta a qué líder político le prefiere usted y le da diferentes opciones y sorpresa para todos los españoles, los 3.000 que votaron a Pedro Sánchez. Y luego le pregunta, ¿qué partido político, en relación, claro, si votan a Pedro Sánchez, pues qué partido político va a ser? No creo que sea Podemos. Pues bueno, le preguntan y te dan el listado y qué casualidad que vuelva a salir el Partido Socialista. No está mal esta de Tezanos, ¿eh? Meterla así metida con huevos entre la tortilla. Bueno, de la tortilla. No, y la ha echado buenos, ¿eh? La ha echado buenos y grandes. Porque las tortillas, si no, no salen bien, evidentemente. Pues no está mal. O sea, ustedes le preguntan sobre tortillas y acaban hablando de Pedro Sánchez. Y esto, por supuesto, va a contar en intención de voto y saldrá. Y por supuesto, pagado con el dinerito de todos los españoles. Pues nos podrían invitar a la tortilla también, porque si no. En fin. Bueno. Gaby, gracias por A estas vosotros crónicas siempre. de Manicomio. Última pausa de publicidad del día de hoy. La Comunidad de Madrid trabaja para que todos sus pueblos sigan teniendo futuro. Con el programa Pueblos con Vida ya apoyan a más de 600.000 madrileños en 143 municipios de menos de 20.000 habitantes y han cumplido el 92% de las medidas previstas. Ayudan a abrir comercios, bares y farmacias en pueblos pequeños y ofrecen deducciones fiscales a jóvenes menores de 35 años que quieran vivir en municipios de menos de 2.500 habitantes. También mejoran cascos históricos, llevan oficinas móviles para hacer trámites sin desplazarse y con el programa Cuídame apoyan a los mayores para que puedan seguir viviendo en sus pueblos, porque la Comunidad de Madrid también late en sus pueblos con vida. Seguimos dando caña, recta final del programa y noticia de última hora que nos llega desde Pozuelo de Alarcón, porque el Ayuntamiento ha decretado el cese definitivo del centro de Menas que tanta polémica ha generado. Rechaza las alegaciones presentadas por el Ejecutivo Central, les da un plazo de 4 meses para proceder al desalojo de ese mismo centro. Pozuelo de Alarcón, ese municipio de Madrid, decreta el cese definitivo del centro de Menas que tanta indignación había creado entre sus vecinos. En fin, dejamos este asunto a un lado. Ahora iremos a hablar de inmigración, sobre todo con la protesta que se ha producido en Londres este fin de semana, una protesta multitudinaria, pero vamos a presentarles, presten atención, el primer concierto de la temporada de la mano de nuestro querido director Ramón Terreño. Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí, Alba. 25 de octubre. Parece que todavía queda, pero luego nos acercamos a la fecha y pasa el tiempo volando. Sí, todo llega. Es un placer estar aquí para presentar la nueva temporada de conciertos 2025-26. Van a ser 5 conciertos en el Auditorio Nacional, de obras realmente espectaculares, que estoy seguro, va a desatar lo más sublime de las personas, la belleza que nos desborda, la belleza que nos conmueve, estoy segurísimo. Y este primer concierto, el día 25... impresionante, no es un concierto más, para nada, es el cruce de 2 mundos, podríamos decir. 2 mundos como Wagner y Karl Orff, ni más ni menos que la obertura y el coro de peregrinos de Tannhäuser y el Carmina Burana de Karl Orff, la obra más popular, la obra sinfónico-coral más popular del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Son 2 obras, ¿cómo diría? Son como puertas abiertas de dimensiones emocionales, simbólicas, humanas. Es algo, son obras maestras, son obras monumentales, no solo por la estructura musical, sino por el impacto emocional que producen, tan inconmensurable, que te recuerdan que estás vivo. Son como una brecha en nuestra rutina, que estamos tan empeñados en repetir la misma acción todos los días. Pues ahí viene esta obra que nos hace ser, una vez que las escuchas, personas totalmente diferentes, nos impulsan a sentir profundamente, nos impulsan a estar despiertos. Desde el acorde inicial del coro de peregrinos de Tannhäuser hasta el estallido final de Lo Fortuna, de Imperatrix Mundi, de Carmina Burana, de Karl Orff,
nuestra vida, nuestra percepción de la vida cambia absolutamente. Es un concierto irrepetible, es un concierto esencial, lo tengo claro, el público y los músicos van a establecer ahí como una especie de celebración colectiva, estoy segurísimo, y, ¿cómo os diría? Es que son sensaciones tan internas, bien digo, es como si descubriesen un nuevo mundo, desde lo más íntimo hasta lo más apoteósico, que es lo que tiene lo que va a tener este concierto. Un concierto totalmente recomendable, y estoy seguro que la gente que acuda va a ver un antes y un después. En el que vamos a romper también con esa idea, bueno, ya desmontada aquí en otras ocasiones, de que la música clásica es seria, es solemne, ¿no? Sí, y es seria, solemne, y fíjate, no está hecha para divertir, para entretener, al margen de que divierta y entretenga. Ese es otro tipo de música. Nuestra música está hecha para entretener y para divertir, pero sobre todo está hecha para conmover y para transformar. Y es precisamente por esa transformación por la que el concierto se convierte en una especie de altar, de templo, de celebración emocional, que hace que solamente si acudes y lo vives sabes de qué estamos hablando. Es transformación la música clásica. 25 de octubre a las 12:30 del mediodía, ¿dónde? En el Auditorio Nacional, conciertos matinales, más de 400 músicos en el escenario. Unos 15 coros participarán, agradezco desde aquí todo el esfuerzo que están poniendo en el montaje de la obra. Todos tienen su nombre, tienen su director, pero es imposible nombrar a todos. Y sí voy a nombrar a 3 solistas que participan en el Carmina Burana, que son el presente y el futuro de la lírica de España en el mundo. Alejandro von Buren, Estíbaliz Martín y Christoph Belling, que es un contratenor realmente espectacular. Los 3 son espectaculares, con la Beethoven Symphony Orchestra, un concierto único. Carmina Burana, Dios mío, va a estallar el auditorio, no se lo pierdan, se lo recomiendo. Y a los que os guste la música, Tannhäuser de Wagner, el coro de peregrinos, algo impresionante. Las entradas además las tienen disponibles en tiendas, en espacios físicos del Corte Inglés, pero también a través de ese código QR que están viendo en sus pantallas, donde es muy fácil adquirirlas. Así es, como siempre, en el Corte Inglés. Ramón, un placer. Un placer, les espero. No se van a arrepentir, es algo excepcional. 25 de octubre, sábado a las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional de Madrid. Recuerden, las entradas en el Corte Inglés, tanto en espacio físico como en la propia página web. Nos vamos ya con la última entrevista que les ofrecemos de este Europa Viva 25 con José María Figaredo. Pues estamos con José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario de Vox, diputado también. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cita importante la de hoy, culminamos la guinda del pastel. Bueno, fundamental, y ya veis aquí un lleno total, la verdad es que está todo el entorno repleto de gente y un gusto. Yo creo que hoy es un momento buenísimo para escuchar un poco cuáles son las líneas generales, no solo en España, intervendrá por supuesto Santiago Abascal, pero también van a intervenir representantes de partidos patriotas de otros países de Europa y de fuera de Europa, que nos van a contar un poco cuál es la situación que se está produciendo en sus países y cuál es la línea general de estos movimientos patrióticos que realmente son una revolución en el terreno político. Nosotros hemos escuchado a la gente de la calle, a todos los que se han querido acercar hasta aquí, una de las mayores preocupaciones sigue siendo esa vivienda. Bueno, la vivienda está fatal, pero la vivienda al final es una consecuencia de las políticas que se llevan haciendo en España durante 40 años. Un empobrecimiento generalizado de los españoles. Venía ahora caminando, estamos en el barrio de Carabanchel, y en una de las rejas de un comercio pintado con spray. No hay nada de valor para evitar los robos. Es que esa es la situación a la que están llevando a España. Entonces nos encontramos con que hay auténtica necesidad en el país y esto es lo que tenemos que cambiar, darle un giro de 180 grados en todos los aspectos: vivienda, poder adquisitivo, salarios, capacidad para comprar, la inflación, en fin, hay que cambiar muchas cosas. Y simplemente una breve valoración, esta semana veíamos cómo se tumbaba este primer paso para la reducción de la jornada laboral en el Congreso. Desde Vox, ¿cuál es la postura? Veíamos ese voto en contra, ¿por qué? Bueno, lo cierto es que lo que plantea el Gobierno, en este caso Yolanda Díaz, es una mentira.
es falso la dicotomía que plantean. De hecho, ella en su exposición dice hay que promover esta reducción de la jornada para que las grandes empresas que han obtenido tantos beneficios durante tantos años repartan entre los trabajadores. Y cita varios ejemplos. Cita a Endesa, cita a Iberdrola y cita a Stellantis Vigo. Un ejemplo muy concreto. Bueno, las tres tienen convenios colectivos de menos de 40 horas. Esto no va a afectar a las grandes empresas, esto a quienes va a afectar es a las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de las empresas de España. A los autónomos, ¿qué pasa? ¿Que a los autónomos les van a reducir la jornada de forma mágica? ¿Van a empezar a facturar más? ¿Van a tener que trabajar menos? Es que es una falacia todo ello, y lo que hay que conseguir en España es que se vuelva al paro al mínimo posible, que vuelva a haber trabajo, que los salarios empiecen a subir. Eso es lo que hace falta, y no las promesas mágicas que trae el gobierno, que no sirven para nada más que para encarecer el mercado y para complicarle la vida a los españoles. José María Figaredo, muchísimas gracias por atender al Toro Televisión. Gracias. Nos vamos ya con Marien Vallejo, que nos va a contar qué es lo que ha pasado este fin de semana en Londres. Buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Pues ha sido un fin de semana que ha habido protestas no solo en España, sino también en el Reino Unido. Según la policía, unas 110.000 personas se manifestaron el sábado. Parece que tenemos un problema con nuestra compañera Marien Vallejo. Aquí en plató, como es evidente, la escuchamos, pero desde sus casas no escuchan a nuestra compañera. Vamos a tratar de solucionar este pequeño problema técnico e intentamos que Marien nos resuma esta información. Mientras tanto, las encuestas con las que desayunábamos este fin de semana en los grandes periódicos nacionales. Empezamos, si les parece, con la elaborada de GAZ3 para ABC, que muestra cómo el Partido Popular ganaría estas elecciones con 137 escaños, los mismos que obtuvo, que cosechó en las pasadas elecciones del año 2023. Por su parte, caería el Partido Socialista. Esa caída, como saben, no está siendo tan pronunciada como cabría esperar, porque también es cierto que recoge, como ven, parte del electorado de Sumar. Fíjense, Sumar pasaría de los 31 asientos en el Congreso de los Diputados actuales hasta los 10, si se produjesen esos comicios hoy en día. Los que se disparan, los de Vox, atención, fíjense, el partido de Santiago Abascal no solo aguantaría como el tercer partido más votado, sino que duplicaría, atención, su representación parlamentaria, llegando a sentarse en el hemiciclo con 61 parlamentarios. Veamos qué es lo que dice otra encuesta, la de Target Point para el debate. Fíjense, Partido Popular. Más o menos la representación parlamentaria sería la misma que ofrece GAZ3 y la misma que en las elecciones del 2023. Partido Socialista, también mismo escenario, y fíjense que Vox sigue al alza, con una horquilla de entre 57 y 59 diputados. Muchos analistas lo que entienden es que, desde luego, esa lectura, la de un Vox con Santiago Abascal disparado, es debido a los problemas que estamos padeciendo no solo en España, sino también en otros países de la Unión Europea a causa de la inmigración ilegal. Sí, creo que no hay que ser muy listo para saber qué temas afectan fundamentalmente a esa subida. Lo más interesante de esa encuesta es que el PP tampoco baja por la subida de Vox. Exacto. Esto es interesante porque es otra lectura muy interesante. No es malo que ocurra eso. Entonces, bueno, habría que ver. Hay quien sugiere que hay un traspaso que no ha sido habitual en la historia del PSOE al PP y evidentemente podemos sumar, restar, multiplicar y dividir hacia el PSOE. Y en cambio que Vox va cogiendo gente del PP y fundamentalmente gente de la nueva generación, que son los que no han votado nunca, y la abstención, pues está muy bien. Pero que el tema es la inmigración, creo que no hay que ser muy listos para darse cuenta. Basta con leer los periódicos cada mañana, ha pasado una cosa aquí, ha pasado una cosa allá, ha pasado una cosa allá, y las declaraciones de los distintos líderes justificando todo o enfocando el tema. Alejandra. Pues que las encuestas lo que recogen es lo que está diciendo ahora mismo José María Figaredo, que es que vivimos en una sociedad donde no es posible llevar a cabo un proyecto de vida y la gente se harta, y especialmente la gente joven. Y no solamente es la inmigración, sino también, pues eso, la vivienda, el trabajo, etcétera, etcétera. Y que luego vivimos, ¿no?, asediados, como bien indicaba él en Vistalegre, pues por mentiras, como es el caso de Yolanda, que mejor se dedicaba a bajar las listas, entre otras cosas, del SEPE, por ejemplo. Más allá de la reducción de jornada, que no sé para quién será, porque desde luego para los autónomos y cientos de pymes no van a poder bajar absolutamente nada, si es que podrán seguir trabajando y manteniendo sus puestos de trabajo. Antes de escuchar las valoraciones de Yago y de Miguel Robledo, vamos ahora sí con nuestra compañera Marien Vallejo, porque esa inmigración es enfado
contra la gestión de la inmigración ilegal lo hemos visto este fin de semana en Reino Unido, ¿no? Sí, como decíamos, Alba, fin de semana de manifestación en Londres. Según la policía, unas 110.000 personas se manifestaron este sábado para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal. La marcha fue convocada por el activista Tommy Robinson, que aseguró que la revolución ya había comenzado y que calificó a esa manifestación como la más grande de la historia de Londres. La protesta empezó en el sur hasta la zona gubernamental, donde se instaló un escenario y una pantalla en la que la multitud pudo ver un mensaje de Elon Musk. Tanto si escogéis la violencia como si no, la violencia va hacia vosotros. O lucháis de vuelta o morís. O lucháis de vuelta o morís. Y esa es la verdad. La inmigración ilegal es uno de los grandes problemas que atraviesa también Reino Unido. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el número de residentes nacidos fuera de este país ha crecido de los 5 millones que había en el año 2004 a los más de 10 millones que hay en la actualidad. Entre las zonas de origen destacan sobre todo Asia, África y Oriente Medio. Algo que los británicos denuncian es la consecuencia que trae esa inmigración: el aumento de los delitos sexuales. En el año 2024, el año pasado, Reino Unido contabilizó más de 68.000 violaciones, un 692% más que en el año 2000. Unos datos más que preocupantes y por los que son ya muchas las personas que están diciendo basta de esa inmigración. Gracias, Marín. Esto ha sido en Londres, pero hasta hace 2 días era en otra ciudad europea, también aquí en España. En fin, el patrón se repite, Miguel. Bueno, yo por cerrar el tema de las encuestas... sí, es que está relacionado. Interesante sobre todo 2 cosas. Uno, que la de ABC, porque Narciso Michavila es el GAT3, es el encuestador de cámara habitual del Partido Popular. Que por él se confiaron en el 2023. Claro, y así fueron las cosas, ¿no? Pero ahí fue la soberbia del propio sistema de encuestas que, en fin. Pero bueno, segunda reflexión, el Partido Popular no tapa el boquete que tiene en la quilla del barco, es decir, porque están hablando de los mismos diputados que tenía hace 2 años cuando las elecciones generales, ¿no? Parece ser, o sea, lo normal sería exigirle al partido de la oposición, al primer partido de la oposición, pues hombre, que hubiera mejorado las posiciones, ¿no? Es decir, sigues teniendo un problema. Y luego lo tercero, que refleja, yo creo que estas 2 encuestas con bastante más realismo de algunas que estaban dando 205 entre tanto Vox y Partido Popular, estas yo creo que están más acordes con la realidad, pero que la ola es muy importante en materia electoral, las tendencias, la ola. Y aquí está claro que la ola verde, es decir, se ha desatado y seguramente si no se cometen errores o aparecen cosas raras por ahí del típico bocazas que siempre es posible que salga, esto va a ir a más. Porque, y enlazando lo que tú decías, o sea, el tema ahora mismo no es si te han subido un impuesto o no, que es muy importante. El tema ahora mismo es, oiga, yo puedo andar por la calle tranquilo, mi familia puede andar, mis hijos, nuestros hijos pueden andar tranquilos por la calle a las 12 de la noche o están sometidos a una tensión de a ver qué les puede pasar con todo lo que les está viendo. Es decir, la inmigración es el gran tema, lo estamos viendo en Inglaterra, no es un tema exclusivo de España. Europa sigue paralizada, Europa, las instituciones europeas, y está ocurriendo en Francia, en Italia, en todos los países la circunstancia. Se ha derramado el vaso. Yago. Pues yo lo que veo es que hay voces que no están siendo escuchadas, efectivamente, sobre todo por el tema de la inmigración, que vamos, lo veíamos recientemente en un barómetro del Real Instituto Elcano, es el tema que más importa en la Unión Europea. O sea, cambió de un año para otro de una manera bastante radical e importante, ¿no? Y bueno, pues si no quieres tratarlo, pues ya habrá otros gobiernos, otras formaciones que lo traten. Lo estamos viendo, o lo hemos visto, mejor dicho, en Italia. Hay países, incluso de gobiernos socialdemócratas o de izquierdas, que están endureciendo sus políticas migratorias, porque creo que no es un tema de partido. O sea, el salir de tu casa y sentirte seguro no son las siglas del PSOE, ni de PP, ni de Vox, ni de nada. Es simplemente algo normal, humano. Primero, salir de tu casa, y aquí viene otro punto, es decir, tu casa, el tema de la vivienda. Si la señora Yolanda Díaz y el señor Pedro Sánchez siguen empecinados con un problema, que sí, que es un problema lo que está sucediendo en Gaza, a 4.000 kilómetros de distancia, y tienen las mayores tasas de paro juvenil de toda la Unión Europea, y un problema que carcoma a los jóvenes, pues bueno, pues luego pasa lo que pasa. Últimos minutos para Sandro Meco, de En Dos Continentes. Esta corbata. Adiós.
hablaba Yago de Gaza y de esa guerra que está sucediendo con Israel. Después de lo que sucedió la semana pasada, de ese ataque de Israel a Qatar, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues actualmente la imagen en la que se están centrando tanto Israel como Estados Unidos es la que están a punto de ver. En la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Israel, donde se ha reunido con Benjamín Netanyahu precisamente para mostrar esa imagen de unión entre los dos países y también insistir en que esa unión, como decía el propio Benjamín Netanyahu, no puede ser más fuerte. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y su mujer Jenna, son grandes amigos de Israel. Creo que su visita es la prueba viva de que la alianza entre Israel y Estados Unidos es tan fuerte como las paredes del muro que hemos tocado. Con el presidente Trump y el secretario Rubio, esta alianza no ha sido nunca tan fuerte. ¿Pero qué opinaba Marco Rubio? Pues que sí, efectivamente, esa alianza es fuerte, pero que lo de Qatar no gustó nada. La relación entre Estados Unidos e Israel es realmente fuerte. Continúa siéndolo. El presidente quiere que este conflicto acabe y que los rehenes regresen a casa. Todos, los 48. Obviamente no nos gustó lo que ocurrió la semana pasada. El presidente ya lo expresó públicamente. Bueno, pues esa era la opinión efectivamente del secretario de Estado. Ha hablado también el primer ministro de Qatar, pues diciendo un poco las palabras que habíamos escuchado la semana pasada, que ese ataque no se podía tolerar, que era un acto terrorista y que se iba a esperar una respuesta para que ataques como esos no vuelvan a ocurrir. En fin, nos lo cuentas todo esta noche en Dos Continentes, no solo esto, sino también Nepal, lo que ha sucedido en Londres, en fin, creo que tienes un lunes cargadito, ¿no? Hoy tenemos un programa completito para empezar la semana con fuerza, así que nada, nos vemos esta noche aquí en el Toro Televisión. Esta noche en Dos Continentes. Y atención a estas imágenes impresionantes de la Plaza del Vaticano que nos llegaban este fin de semana después de ese macroconcierto en el que escuchábamos, entre otras muchas figuras, Andrea Bocelli, por ejemplo, o el espectáculo con drones que se realizaba este fin de semana, un macroconcierto que también reúne otras figuras como Karol G o incluso Pharrell Williams. No hay tiempo para más. Gracias a todos, señores, por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Gracias también a todos ustedes por elegirnos un día más para acompañarles durante toda la mañana, no solo para informarles, sino también para intentar acompañarles e entretenerles, por supuesto. Por lo demás, que tengan un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana a las 12. Adiós.